en directo, a través de nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cultura, historia, actualidad, misterio, escritores, educación y mucho más. Todo en un mismo lugar. La Puerta de la Pirámide. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido. Y compártelo en tus redes sociales. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide. Y sí, esta vez nos quedamos en Madrid y sobre todo a conocer una bellísima persona realmente metida en el campo del periodismo y aparte se le invita por un gran libro titulado ¿Cómo se gestó la transición? La prensa libre no fue un regalo. Sí, se le abre la puerta a la pirámide por primera vez y espero no sea la última a José Antonio Martínez Soler. ¿Qué tal? Jorge, muy bien, muchas gracias por llamarme. Encantado. Y yo encantadísimo de tenerte a la vera de la Puerta de la Pirámide. Y aquí sí, también a través de www.turradiovalencia.com y a través también del canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide, pues tenemos aquí a nada más y nada menos que José Antonio Martínez Soler, que tiene una trayectoria que más quisiéramos muchísimos tenerla ahí y bien escrita, ¿no? Bueno, con toda esa trayectoria. Años, yo quisiera tener tu edad ahora mismo, pero en fin. Bueno, años. Pero te conservas bien y se te ve una actitud y sí. Un bagaje de memoria que, cuidadín, cuidadín. Y bueno, ahí están escritas, 50 años de periodismo están escritos en las memorias, en la prensa. Sí. Sí, esto me suena un poco... Me suena un poco que nos citamos aquí, le mandamos un saludo muy grande a un paisano, a Miguel Ovalle, que también ha estado muy bien. A mano de Televisión Española también. Les saludamos. Le mandamos un saludo también. Y bueno, más joven, me siento más joven en tu programa, con esto del Zoom, me siento más moderno. Sí, te veo muy... más guapo, más todo. Ten cuidado que ahora vas a ligar más que yo. Muchas gracias, Jorge. Sí. Encantado de entrar por la pirámide.
Pues sí, para mí es un honor. Y bueno, muchos seguidores, y sobre todo de la Onda y del canal de YouTube de La Puerta de la Pirámide, pues quieren saber un poco quién es José Antonio Martínez Soler, dónde nació y un poco una pequeña trayectoria que lo cites tú. Somos todo oídos. Bueno, si quieres, va a ser, mi trayectoria es muy larga y yo hablo mucho, ¿eh? Bueno, Pero a sí, ser breve. Bueno, no pasa nada. te leo lo que dice la solapilla del libro donde está resumido. Sí, José sí. Antonio Martínez Soler, fundador de los diarios 20 Minutos, El Ajá. Sol y la Gaceta de los Negocios, del semanario Doblón y del informativo Buenos Días en Televisión Española, el primer matinal que hubo cuando se fundó. Sí, sí, sí. Ha sido director de los telediarios de Televisión Española, redactor jefe del País, director ejecutivo de Cambio 16 y corresponsal en Estados Unidos de Radio Televisión Española y del Grupo Prisa. Doctor en Ciencias de la Información y, que por aquí, Nieman Fellow 77 de la Universidad de Harvard, un diploma de la Universidad de Harvard de la Fundación de Periodismo, ¿no? Profesor titular de la Universidad de Almería y tengo la medalla de Andalucía de 1986. Esa es mi contribución más preciosa. Sí, sí, sí. No lo he dicho. Soy andaluz. Anda, de Almería, pues Almería era nuestro amigo Manolo Escobar. Sí, señor. Señor, cerca de Roquetas. De Roquetas de Mar, igual que también de Círculo Rojo, mi gran amigo Alberto Cerezuela. Director de Círculo Rojo. Se ha hecho rico, ¿eh? Se ha hecho rico con el Círculo Rojo, ¿no? Sí, 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 ahí lo tiene. Un tío listo. Este paisano es un tío listo. Sí, ya me gustaría publicar con él algún día, a ver si le ofrezco algo. Pues sí, ¿por qué no? Esta vez he publicado con una editorial de mucho prestigio, que es Marcial Pons. Es una editorial de mucho prestigio. Le envié el manuscrito, fíjate, para huir de las recomendaciones, envié mi manuscrito de 500 páginas, 400 y pico, atención al cliente, que venía en la web, atención al cliente, pues lo mandé allí. Y me respondieron a los 3 días, dice, señor Martínez Soler, aquí en atención al cliente, pues no solemos recibir manuscritos, ni, en fin, libros, pero ya que veo que usted trata de temas de historia contemporánea, de la televisión, lo voy a enviar al departamento de historia. Y cuál sería mi sorpresa cuando a la semana me escribe un señor de Marcial Pons y me dice, visto el índice y lo que usted trata en el libro, lo pasamos al consejo editorial. Bueno, lo leyeron los sabios, todos catedráticos de historia, y dieron un informe positivo y lo han publicado. ¿Qué te parece? Sin conocer a nadie, a puerta fría, ¿eh? Pues como lo que hacía yo antiguamente con círculos de lectores, a puerta fría. Porque la verdad a veces resulta increíble, pero es así. Sin conocer a nadie, yo allí compraba algunos libros de historia medieval, que es lo que me gusta, pero no conocía a nadie en la iglesia y ahora soy amiguísimo de todos ellos y además agradecido, ¿no? Porque han confiado en mí sin conocerme, solo por haber leído el manuscrito de mis memorias profesionales y personales. Así que agradezco mucho a Marcial Pons, porque si no hubiera ido a mi paisano, el de Círculo Rojo, ¿no? Ya. Y oye, me ha dicho un pajarito, digo yo, se lo tengo que decir porque luego se me olvida. ¿Qué hacías tú en la Feria del Libro, en la caseta 67, Hombre, con el ministro de Cultura, Miguel Iceta? Has entrado en mi blog, qué listo. Has entrado en mi blog, que he publicado la foto. Estaba indagando ahí un poquito, aquí el maestro. Estuve en la caseta 67 de Marcial Pons. Sí. Vendiendo libros, ¿no? Y firmando a los amigos, que por cierto me gustó mucho porque hacía años que no publicaba libros. He publicado 3 o 4 libros de economía, que eran un rollo, que no los recomiendo, ¿no? Es más divertido, ¿eh? Sí. El último fue un rollo, se llamaba Jaque a Polanco y era sobre la guerra de Aznar contra Polanco y aquella pelea por Sogecable y todas aquellas cosas, el fútbol y bueno. Y luego publiqué uno de los empresarios ante la crisis económica, también otro rollo, y otro de las autopistas. ¿Y por qué hace rollo? Esos son rollos académicos. Bueno, este no. Este lo he escrito para mi nieto, que vive en Madrid, y para mi nieta, que vive en América, y para mis hijos, para mis 3 hijos, ¿sabes? Porque a veces creo que los jóvenes, como han nacido y crecido en libertad, tú mismo has nacido y crecido en libertad, Jorge, porque eres muy joven, pues los jóvenes... Tengo la impresión de que como se lo han encontrado todo libre y todo parecía que era gratis, que no había que luchar por la libertad. Y la libertad es como el oxígeno, que solo la valoras cuando te falta. Cuando te falta oxígeno, madre mía, claro que valoras el oxígeno. Cuando te falta la libertad también, parece que te ahogas. Que con una dictadura
tienes que luchar por la libertad. Y eso fue lo que hicimos en mi generación. Entonces los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes de ahora, yo creo que valoran poco la libertad, no saben lo que nos costó conquistarla. No fue un regalo, nadie nos regaló la libertad. Tuvimos que luchar para conquistar palabra a palabra, escribiendo contra la censura, tratando de sortear la censura, escribiendo entre líneas, con ironía, con riesgo a veces fuerte, porque nos secuestraban la revista o el periódico continuamente, la censura de Franco. Entonces había que, te procesaban. Yo he estado en 30 pleitos, con pleitos políticos de la prensa, en un consejo de guerra que me quisieron hacer por un artículo sobre la Guardia Civil. He estado procesado no sé cuántas veces en el Tribunal en público. En fin, todo eso era una situación de miedo. Ejercer el periodismo en la dictadura era un poco duro, ¿no? Es más, lo cuento en el libro, yo no había hablado, bueno, en Zoom nunca había hablado de estas cosas en mi vida, es la primera vez que lo cuento en un Zoom de estos tan modernos. Pero un artículo que publiqué cuando yo dirigía el semanario Doblón, el semanario de economía, el artículo se llamaba ¿Cómo es la Guardia Civil? De Vega a Campano, del director general Vega al director general Campano, que fue nombrado por Franco justo antes de morir, ¿eh? Bueno, pues publiqué un artículo sobre la purga de generales y jefes de la Guardia Civil moderados, más o menos, no demócratas. Entonces, el director general de la Guardia Civil, el general Campano, nombrado por Franco antes de morir, pues claro, frenó en seco la purga, porque al publicar yo en mi semanario que estaban echando gota a gota a los jefes de aquí hay algo, ¿no? Si el director general de la Guardia Civil tiene el control de 70.000 hombres armados, tiene el control del país. La Guardia Civil es un organismo, es un cuerpo armado, como todo el mundo sabe. En aquella época, con Franco moribundo, era muy importante controlar la Guardia Civil, porque el que controla el ejército no controla nada, porque para mover al ejército de un cuartel, sacarlo, necesita que el gobierno declare el estado de guerra, estado de excepción, etc. Con la Guardia Civil no hace falta ningún decreto, el que controla la Guardia Civil controla todo. Entonces, al publicar yo ese artículo de la purga de generales y jefes moderados de la Guardia Civil, claro, saltó la liebre. ¿Qué hizo el general Campano? Que entonces se daba mucho eso en aquella época. Pues estoy seguro que él ordenó mi secuestro para sacarme las fuentes de información. Luego lo ha confirmado el número 2 de la Guardia Civil, que nos salvó, en cierto modo, del 23F, el teniente general Sáenz de Santa María, porque en un libro biográfico suyo dice: el general Campano solía hacer esas cosas. Y dudo que la Guardia Civil lo hiciera sin la autorización de Campano. Entonces, por orden de un general, me secuestran 4 de paisano y con pasamontañas, me llevan a la sierra del Guadarrama, allí me torturan, me entrevistan, me interrogan profesionalmente durante 6, 7, 8 horas, hasta que se hizo oscuro, ¿no? Y no pude decir mis fuentes, no porque yo fuera valiente, es que no lo sabía. Porque lo que a mí me decían por teléfono, esas fuentes anónimas, es: oiga, Martínez Soler, vaya usted al boletín oficial del ejército del día tal, el número tal, en la página tal, verá usted el cambio que hay de fulanito por menganito. Yo iba allí, lo copiaba y cada día me daban gota a gota la purga de la Guardia Civil. Entonces, cuando publiqué eso, fue un escándalo para ellos, porque dijeron: aquí hay alguien dentro que afirma un topo, una garganta profunda como la del Watergate. ¿Y qué pasa? Me estuvieron dando leña y me rompieron algún hueso, la cara tenía llena de sangre. Me habían puesto un esparadrapo en los ojos para que no los viera cuando me raptaron en la puerta de mi casa. Me cruzaron un coche, salieron con metralletas, yo callado, no veía delante de las metralletas, y lo pasé bastante mal. Hicieron un fusilamiento. Normal, dime tú. Se te pondrían de corbata, ¿no? A ver, grande, enfrente, a 2 palmos de mi frente, un tío con pasamontañas y los demás detrás de mí, y dijo: si no me dices los nombres de los que te han dado esta información, te quedas aquí muerto, no te comen ni los cuervos. Voy a contar hasta 3 para que me digan los nombres. Y el tío, fríamente dijo: 1. Hostia, yo me quedé mirando a sus ojos y también a la boca de la pistola, ¿no? La tenía a 2 palmos. Sí, sí. Y cuando dijo 2, hizo así movió la pistola para que los de atrás se apartaran, supongo para que no les salpicara la sangre. Y ahí me da vergüenza decir lo que estaba pensando en ese momento, porque entre el 2 y el 3 yo pensé que me iba a morir. Y dije: tenía que morirme ahora que acabo de comprar una parcela. Pensabas en la parcela. Con mi chica, y estaba ilusionado con una parcela, que es de donde hablo ahora, de mi casa. Sí, Esta era la parcela que compré cuando se estaba muriendo Franco.
Y mira que morir ahora que soy propietario de una parcela, tú fíjate. Y dijo 3 y en lugar de dispararme, los de atrás se echaron encima con las culatas de la metralleta, me pisotearon. Y dije, bueno, estoy vivo. Esto ya, después de un fusilamiento simulado, ya no me podrán hacer nada, ¿no? Ya, lo peor, joder. Y me quedé tan feliz, oye. Entonces me quitaron, se quedaron atrás uno y uno enfrente, me quitaron el esparadrapo de los ojos. Entonces fui a quitarme instintivamente como el sudor, ¿no?, que tenía en la cara, y me di cuenta por primera vez con un ojo medio abierto que no era sudor, que era sangre. Que veía sangre. ¿Sabes qué pasa? Que la sangre es muy escandalosa porque en los golpes en la cara, sí, lo que te pasa es que los dientes por dentro te rompen, ¿sabes? Por el interior de la boca. Y las encías. Las encías, y no, y la propia, el paladar, todo eso sangra mucho y era muy escandaloso. Me alarmé un poco porque estaba en medio de la sierra, había aguanieve y trozos de nieve y tal. Entonces, con un trapo me limpiaron las manos, me limpió la cara, me dio una... Bueno, esto lo cuento en el libro, pero el que no quiera comprar el libro se va a enterar por el Zoom. Este tuyo, ¿eh? Pero bueno... Por la puerta de la pirámide. Más detalles. Sobre todo los jóvenes que no saben esto de que la libertad la conquistábamos con cierto riesgo y el régimen, la dictadura, respondía a nuestros riesgos con mucha violencia, ¿entiendes? Si lo sabré yo. Entonces, ¿qué pasó? Que me obligaron a escribir con papel carbón, del que había entonces, y 3 copias, encima de una carpeta reglamentaria. Tuve que escribir lo que ellos me dictaban. Oye, con una metralleta en la espalda y una pistola enfrente, yo escribía lo que me decían, ¿no? Obediente. Y pusieron, como tenía mi cartera, sacaron el DNI, José Antonio Martínez Soler, con DNI número tal, domicilio tal, todo en plan oficial. Dice, declara que, 2 puntos. Y dice, pon buena letra, me decía el cabrón este, pon buena letra. Y lo que querían que yo dijera es que declaraba que el general Sáez de Santa María, que era el número 2 de Campano, a quien Campano quería echar, y necesitaba algo para echarlo, que él me había dado la información. Yo copié todo lo que me dijeron. Pero me dijeron, firma ahora en Guadalajara a 4 de marzo de 1976, otra fecha falsa, porque era el 2 de marzo. Pues yo lo firmé. Y nada, luego me dejaron, me soltaron allí, llamé a mi mujer, bajé a un pueblo que no sabía ni dónde era en San Rafael, bajé de Guadarrama, del Alto de los Leones, andando, y entonces llamé a mi mujer, vino a recogerme, y de ahí fui al hospital de quemaduras para que me curaran la cara, que la tenía llena de... En el libro verás una foto, pero o sea, por aquí he puesto alguna que te pone los pelos de punta cuando la veo, desde luego, pero te voy a enseñar solo una foto que han puesto aquí los de Marcial Pons, verás. Sofico. O sea, en el libro. Ahora estamos hablando un poco en el capítulo que yo recomiendo que leáis, porque esto se murió Franco, aquí está, mira, Franco. Sí, bueno, Franco murió en el 70. Mira qué portada tan bonita. Ajá, doblón, sí, ha muerto. Solo, no pusimos quién era porque es un sello de correo, fíjate, es el sello de 2 pesetas. Sí. Ha muerto, todo el mundo sabía quién era el dictador, ¿no? Claro. Pero la foto siguiente, verás qué interesante va a ser, a ver si se ve por el Zoom, ¿eh? Que yo estas cosas tan modernas... Sí. A ver... O sea, la primera sale el sello de 2 pesetas de Franco, ha muerto. Luego viene mi secuestro. Y ahí viene tu secuestro, el ojo... ¿Se ve Ostras, algo? ¿cómo te dejaron? Sí. Pues Spinetown. Es mi mujer cuando salí del hospital, ¿no? Bueno, y tu mujer asustada. Asustada, acojonada, claro. La pobrecilla, además también periodista del New York Times y del Wall Street Journal, pues estaba acojonada, ¿no? Es una chica de Boston que no está... Claro, tendría miedo, diría, a ver si ahora, ya que te han dado a ti, vienen a por mí. Mis suegros, bueno, nos amenazaron de muerte a mí y a ella. Me dijeron, si dices algo de esto, del secuestro, matamos a tu mujer, que sabemos dónde trabaja. Ella había fundado la revista Ciudadano. Bueno. Y me dijeron dónde trabajaba y tal. No tenía hijos todavía, solo tenía mi mujer y la parcela recién comprada. Y bueno, los padres de mi chica dijeron, tienes unos billetes de Iberia, sal huyendo de España inmediatamente. Bueno, no sabíamos qué hacer, la verdad. Pero fui a denunciar el secuestro sin decir nada de la Guardia Civil. Yo sabía que eran ellos, ¿no? Sin decir nada al juez de guardia, sino solamente dije que había perdido... Que estaban encapuchados y que no sabías. Que no sabía y que no recordaba muy bien el shock psicológico y tal. Que lo que sí recordaba es que firmé un documento con fecha Guadalajara, 4 de marzo de 1976, a los 3 meses de la muerte del dictador. Con lo cual, quedaba claro que el documento firmado en esa fecha quedaba invalidado.
ellos querían usarlo legalmente contra el general Sáenz de Santa María. Ah. Entonces a mí me aconsejaron dos amigos que luego fueron muy importantes en la democracia. Jesús Vicente Chamorro llegó a ser fiscal del Tribunal Supremo. Ajá. Y Clemente Auger llegó a ser el jefe del presidente de la Audiencia Nacional, pero entonces no eran nadie. Sí, en aquel entonces, cuando te pasó a ti, no eran de momento. No eran nadie, eran gente de izquierda, amigos míos. Sí. Pero llegaron a puestos muy importantes ya en la libertad. Y ellos me dijeron, no digas nada de la Guardia Civil para nada, porque no nos podemos fiar de nadie con Franco, recién muerto. Tú di solo la fecha del documento para inutilizarlo y que no puedan perseguir al número 2 de la Guardia Civil, que era el general Sáenz de Santa María, ¿no? Que en su libro cuenta lo de mi secuestro y todo eso, ¿no? Pero mira. Entonces, gracias a que dijimos eso en el juzgado, pues el documento no lo pudieron usar. Y la purga de moderados y demócratas de la Guardia Civil no se pudo llevar a cabo. O sea que el general Campano nunca controló totalmente a los mandos de la Guardia Civil, recién muerto Franco. Yo no sabía que era tan importante el artículo, la verdad que lo hice pues por el ansia de los periodistas de ser el primero que da la noticia. Un poco, yo diría que fui un poco ingenuo, ¿no? Pero estaba emocionado con que estábamos haciendo algo útil para la democracia, para ganar la libertad, que ya te digo, no fue ningún regalo, ¿eh? Lo pasamos muy mal. Yo pensé que iba a morir, ¿eh? Con la pistola esa en la frente, ¿no? Apuntándome ahí directamente. Pero bueno, antes de introducirnos en el libro, maravilloso libro este, y saber bastante de este libro, pues me gustaría un poco, viajar un poco marcha atrás, y cómo a José Antonio Martínez Soler le dio por decir, yo quiero ser periodista. Pero no un periodista cualquiera. ¿Cómo? No, me has pillado. ¿Cómo pues fue? Soy periodista por accidente, la verdad que por suerte, una chiripa. Mira, yo la verdad que escribía, me gustaba leer mucho. Yo de niño leía, mi padre era muy lector, aunque nunca fue a la escuela, salió de la escuela a los 9 años, pero era gran lector. Mi abuela sabía leer, fíjate que era criada en la casa de unos señores ricos y tal, pero ella sabía leer, cosas raras en aquella época. Y siempre me gustó leer. Incluso escribía un diario y tal, pero nunca había publicado en La Voz de Almería, que entonces se llamaba El Yugo, fíjate, en la época de Franco, había publicado alguna croniquilla del colegio y tal, pero nunca había pensado yo en ser periodista. Yo quería ser arquitecto porque mi padre vendía cemento. Entonces yo veía que los arquitectos iban, firmaban tal y cobraban, ¿no? Digo, joder, estos tíos que bien viven. Me gustaba eso de hacer grandes edificios y tal. Yo pensaba que era más bonito, que era una carrera más artística. Fui a estudiar arquitectura. Era muy bueno en matemáticas, en física, en todo eso, pero casualmente en primero de arquitectura me suspendieron en el dibujo artístico. Debía ser un zoquete y el profesor malvado, se llamaba Carnicero, fíjate con ese nombre, vio una estatua que había pintado yo del Hermes de Prasístenes, preciosa, estaba bien enamorado de la estatua, y me pintó en el talón del pie de mi estatua, pintó una herradura de burro. Y digo, la nota dice, pues ahí la tienes. Esto está hecho por un burro, me dijo. Total, me suspendió. Yo perdí la beca, yo he estudiado siempre el bachiller y la universidad con beca, porque mis padres no eran de dinero, eran pues una clase obrera bien situada o clase media-baja, digamos, ¿no? En un barrio obrero. Y digo, ¿qué hago yo ahora para comer aquí en Madrid? Joder, con lo caro que está esto. Y entonces había un compañero en el Colegio Mayor, yo tenía una beca en el Colegio Mayor, un compañero que estudiaba periodismo y trabajaba en la tele y tal, y conocía a Balbín. José Luis Balbín, aquel de La Clave, que hacía un programa muy famoso. Sí, hombre, el asturiano. Bueno, sí. Entonces y yo le dije, oye, José Luis, ¿por qué no me enseñas tu periódico? Trabajaba en Pueblo. Fíjate, yo estaba estudiando resistencia de materiales, tal, lo que era arquitectura. Y fui un día, 2020, que yo estoy de jefe de la noche, estoy haciendo el cierre, era un periódico de la mañana,
pero él trabajaba por la noche. Fui allí 2 o 3 días nada más con mi libro a estudiar. Dice, quédate aquí en mi mesa que voy a dar una clase de alemán. Que quería irse de corresponsal a Alemania, que luego lo hizo. Fíjate qué casualidad. El segundo día que estoy allí, o el tercer día, suena la campanilla de la agencia F. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y veo que sale un chorro de noticias. Tanques en Indonesia y tal, disparos, no sé qué, muertos por las calles, un follón. Golpe de Estado, tal. Y al final viene la agencia F que dice resumen, ¿no? Golpe de Estado en Indonesia, tal. Yo empecé a recordar aquello, a pegarlo en unos papeles, en unos folios, hice una entradilla y un titular, como yo veía que lo hacían siempre en los periódicos, y lo mandé al taller. Y Balbín sin aparecer, el tío estaba en la clase de alemán y no había móviles entonces. Y de pronto, al cabo de un rato, viene desesperado y dice, he oído en la radio, en el taxi, que ha habido un golpe de Estado. Y entonces había por ahí uno que parecía un jefe. Le digo, oye, Balbín, lo tuyo ya está en la imprenta, abajo, en el taller. Y el otro se fue tranquilo y dice, ¿cómo en el taller? Digo, sí, lo tuyo está en el taller. El tío bajó corriendo, asustado, y subió. Digo, este me va a dar una leche que ya verás. Lo que he aquí, un estudiante de arquitectura, escribiendo sobre un golpe de Estado en Indonesia. Y en lugar de pegar una hostia, me dice, ven aquí para acá. Abre un armario y saca una botella que yo creo que era de whisky, no sé si Vic o algo mejor, no me acuerdo. Vamos a echar un trago porque te ha quedado muy bien la página. Bueno, eso fue lo único que hice en periodismo. Al día siguiente veo en los kioscos, el diario Pueblo, golpe de Estado en Indonesia, resumen de agencia, lo que yo había escrito es lo que encabezaba el diario Pueblo en primera página, o sea que me estrené por la puerta grande. Fíjate, por la puerta grande, en la primera página. Mi libro de resistencia de materiales de arquitectura, pero escribiéndola. Total, que digo yo, oye, pues esto del periodismo parece fácil. Y me fui a una agencia de prensa que se llama Hispania Press, que era muy pobre. Te pagaban una miseria, vamos, sí, te pagaban. A veces me daba 2 duros para el autobús para cubrir un crimen o algo. Y así empecé para mantenerme como estudiante en segundo de arquitectura con el dibujo suspenso y luego primero de políticas y primero de económicas. Yo escribía en Hispania Press para los diarios de provincias. Oye, escribía un montón. La verdad que aprendí el oficio más tirado, porque hacía crímenes. Iba a la policía por la mañana a la Puerta del Sol, donde estaba la brigada social y la... Ostras, pero los crímenes me recuerda mucho a mi gran amigo, y seguro que tuyo, que también está en Radio Televisión Española, a Juan Rada, que le mandamos un gran saludo. Periódico El Caso. El Caso siempre se llevaba la mejor copia de los crímenes. Eso sí, tienen un enchufe, mira, les odiaba. Yo de 17 años, no, 18 años tenía entonces. Y llegaba a la sección de homicidio y tal, por la copia de lo que había pasado toda la noche o el día anterior, y la mejor copia se la llevaba El Caso. Hacía muchas copias, ¿no? Como 7 o 8 copias de papel carbón. Sí. El Caso se llevaba la mejor copia. Digo, estos están conchavados con la policía, ¿qué es esto? Digo, ¿por qué a este le da la mejor? Y a mí a veces me rompía los ojos para leer los crímenes allí, porque no, los robos y tal, porque era una copia muy mala. Sí. Pero ahí me hice periodista realmente, no solo en los crímenes del día y tal, sino por la noche. Fíjate, iba con un veterano, que gracioso, era un tío que escribía, mi maestro el Moreira, bueno, que escribía muy bien, pero un poco poético, y me enseñó La Noche de Madrid, y me decía, oye, dice, las fotos son mías, ¿eh? El tío tiene una cámara y hacía las fotos a las chicas con los artistas y tal, y la gente que venía de provincias al Pasapoga o a Casablanca y tal. Sí. Un día me dice, vente que vamos a hacer una crónica exclusiva. Aquí te voy a dejar, porque vamos a cenar en casa de Lola Flores. No veas, para mí un niño ir a cenar a casa de Lola Flores, ¿te imaginas, Jorge? Sí. Andaluz, me encanta Lola Flores, con la gracia que claro, tiene. Hombre, el arte. En la calle María de Molina llegamos allí, entramos, yo conocí a Lola Flores, a Pescailla, y al cabo de un rato estábamos ahí por lo menos 15 o 20 personas. Dice, venga, ya está la cena lista. Y la cena era una olla gitana, que no había un cocido... Y la Lola cogiendo la cazoleta y sirviéndonos Bueno, cosas de estas me han pasado muchas cuando empecé, ¿no? Qué bello, ¿no? Me tomé el gusto a la profesión porque no tiene... O sea, ¿quién iba a decir que la misma Lola Flores te sirvió a ti el cocido, no? Claro, me sirvió en persona el cocido, yo presumía mucho de eso. Luego se lo he contado a veces a Manolo Escobar, comíamos con Manolo Escobar los grupos de almerienses. Ah, también, mira. Y Concha Velasco, ¿no? Nos reuníamos con Manolo Escobar y con Barrio Nuevo, que fue ministro del Interior. Con Kencho Arias, en fin, los almerienses que estábamos en Madrid entonces,
Y yo he presumido de que Lola Flores me sirvió a mí en el plato, ¿eh? O sea que... Cuidado, que no... Una historia, batallitas de abuelo cebolleta, que yo contaré a mis nietos. En el libro hay cosas más interesantes, porque luego de ahí he ido pasando durante 50 Sí, años. Por pero la Lola era de Jerez de la Frontera. Sí, por ahí, no me acuerdo de su... Sí, de Cádiz, Jerez de la Frontera. Pero Pues, vamos, he pasado por muchos sitios. Qué trayectoria, Y Te entonces... recomiendo el libro porque ahí cuento la forja de un periodista. Cómo un periodista empieza haciendo crímenes y Madrid la noche y artistas y acaba metiéndose con la Guardia Civil, ¿no? Y secuestrado y torturado, ¿no? Bueno, y cómo acaba luego haciendo la televisión por la mañana. Y luego la televisión por la mañana. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, pues mira, yo una vez que yo me quedaba en paro muy frecuentemente, ¿no? Pero entonces había bastantes posibilidades. En aquella época no era difícil encontrar empleo en el periodismo porque los que habían ganado la guerra eran muy viejos ya, ¿no? Y ya estaban jubilando o muriendo. Y luego no había gente intermedia. Los jóvenes éramos nosotros que empezábamos con la ley de prensa de Fraga del 67, 66, de que fue la ley de Fraga. Y abría un poco la mano, la censura se cambió por censura, en lugar de censura previa que hacía Franco, el jefe de la censura de Franco, censura a posteriori. Escribía lo que quería, pero lo llevabas a la censura. Y ahí te autorizaban o no a repartirlo, ¿sabes? Fue un pequeño cambio de apertura de Fraga, ¿no? Para ante el exterior decir que... Bueno, la verdad es que cuando la ley de Fraga se aprobó, los jóvenes pensábamos que ahí se abrió una ventanita a la libertad, ¿no? Ni mucho menos, era una rendijilla por donde podíamos colar algunas cosas, ¿no? A la censura de Franco. Pero a mí me animó a seguir siendo periodista, ¿no? Me gustó esa posibilidad de ir colando cosas a la censura, ¿no? Como meter goles, era un éxito. Una de las veces que me quedé en paro, bueno, pues fui a Televisión Española y yo había hecho mucho cine en Almería. La gente se ríe, pero Almería era un mini Hollywood en aquella época. Cuando yo era joven en el bachillerato, hacía de extra que no vea, 15 películas con Peter O'Toole, con John Lennon, con Anthony Quinn, tal. O sea que ya había hecho cine. Entonces llego allí y esta amiga mía me dice, oye, me he enterado por mi jefe y tal que van a hacer un programa nuevo para los niños. Se va a llamar Televisión Escolar y van a hacer un concurso. ¿Por qué no te presentas y tal? Porque tú tienes buena pinta y tal. Era muy amiga mía, muy generosa. Y digo, bueno, ¿y qué hago? Y dice, pues, a ver si puedes hablar con mi jefe, que te diga cómo es eso y tal. Y querían unas caras nuevas para los niños, no gente de la tele de los mayores. Sí, de toda la vida, sí. Yo empecé, ¿no? Eso algo nuevo. Lo cuento en el libro, a ti te lo resumo. Entonces yo me quedé sentado ya al lado de la secretaria y yo veía que entraba y salía el jefe, muy bien vestido, muy elegante y tal, un joven muy elegante, y me dice, oye, ya puedes entrar, que le hablo de ti, que es amigo mío y tal, que te cuente. Y yo entro y me encuentro con un joven muy elegante, muy bien peinado, y ¿tú sabes quién era? Adolfo Suárez. Anda. Adolfo Suárez, el que luego fue el que de febrero, sí, el que ayudó a traer la democracia, el presidente Suárez. Puedo y era prometer y prometo. Director, no, era jefe de programas. Ni siquiera era director de la tele, era jefe de programas de la primera cadena o de la OH, no me acuerdo. Bueno, hasta que llego allí, siéntate, ya me ha dicho Araceli y tal, que has hecho mucho teatro. Digo, señor Suárez, teatro solo en el colegio, con los frailes, pero lo que he hecho mucho cine. Y el tío se echa para atrás y dice, hombre, haber empezado por ahí, has hecho cine. Pues no le tendrá miedo a las cámaras. Digo, he hecho películas y le conté con Anthony Quinn, tal y cual. Y se partía de risa. Y me dice, bueno, pues esto es un poco distinto, es un programa para los niños y queremos que sean caras nuevas, sí, pero es un concurso. Yo solo te puedo decir dónde tienes que ir. A ver, ¿cómo te llamas? Y Martínez Soler, Antonio Martínez Soler, y pone, querido Enrique, me parece que se llama Enrique, el jefe de aquello, atiende a este joven. Y un saludo. Firmó y me dio la tarjeta, oye, que debo tenerla en algún sitio, en algún rincón. Bueno, eso era un paño, ¿no? Suárez González, me llamaba. Y querido Enrique, atiende bien a este joven y tal. Martínez Soler, con mi nombre. Y entonces me dijo que era en el Manzanares, un garaje grande que había allí en el Manzanares. En el Manzanares. Me citaron, llego allá al Manzanares y me encuentro unas cámaras enormes, no eran como las de cine, ¿eh? Yo estaba acostumbrado al cine, pero la tele yo lo había... Claro, eran de estas de fijas, de ponerse así. Claro, sí. Había hecho de figurante en los teatros estos de la tele que hacían en directo y tal, para ganarme unas pesetillas, pero nunca había visto yo. Bueno, me pongo allí, me preguntan, hago el examen y venían 3 más que lo hicieron de maravilla, ¿eh? Digo, estos tíos, qué bien lo hacen. Entonces, echan a los 3 que eran muy buenos y me quedo el último. Digo, pero bueno,
¿qué va a pasar aquí? Es que han echado a los 3 que eran buenos y yo que era el peor de todos. ¿Qué va a pasar? Con lo cual, me llama, me dice, ¿dónde pasa? Yo allí estaban 3 tíos sentados en la mesa y dice el jefe de ellos, dice, oye, José Antonio Martínez Soler, yo tenía 19, 20 años, tenía 21. Creo que tenía 21 años, ¿eh? Ya conocía a mi chica, que me casé al año siguiente. O sea, llevo 50 años de periodista y 50 años de casado, con la misma, ¿eh? Y total que me dice, te habrás dado cuenta que eres el peor de todos. Y yo, que entonces todavía tenía vergüenza, me puso colorado. Digo, hombre, claro, es que estos que han venido antes que yo son de la tele de los mayores, son tíos de televisión con mucha experiencia. Dice, eso es una putada, esto no nos sirve ninguno, solo vales tú, y con ese acento de Almería no nos sirve para nada. Digo, pero el acento no se puede corregir. Y entonces me dijo un tío, mira, léete este guión con un lápiz así en la boca, en los dientes, te pones un lápiz y si no, el Quijote. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no mucho y algo de... Bueno, me aprendí un trozo del Quijote solo de pronunciarlo con el lápiz y el bolígrafo entre los dientes. Y perdí el acento de Almería. Tú fíjate, porque en la época de Franco los acentos no estaban permitidos en la tele. ¡Ostras! El acento de Valladolid o de Madrid. Y yo de Madrid. Bueno, el verdadero castellano es de Pucela, sino que pues te lo diga de Valladolid, de la Valladolid. Señorita Concha Velasco. Eso se hablaba en el perfecto castellano, de Valladolid. Ya. Y no veas, con acento almeriense yo decía las dos, las vacas, cosas así, ¿no? Son las dos. Y total, que perdí el acento. Ajá. Perdí el acento, conservé el puesto. Entonces me contrataron con 21 años para ser el presentador de la televisión escolar. Me partía de risa, era muy divertido porque daba clases a los niños en los teleclubs de los pueblos y todo eso. No todo el mundo tenía televisión. Hablo del año 68, ¿eh? No había muchas televisiones, pero los niños se juntaban en el teleclub. Sí, había 2 canales. Daba clases, decía, por ejemplo, que es la electricidad y las cosas de química, bueno, daba clases. Y lo hice un año. Entonces nadie sabía que yo había hecho esa televisión porque no era conocido, era por las mañanas, para los niños y tal, bueno. Y luego nunca más, se cerró aquello y nunca más. Y un día, estando yo de director del telediario, fíjate, esperábamos a Julián Campo, que era ministro de Obras Públicas, por una entrevista rápida de 5 minutos, porque el gobierno había aprobado una ley de aguas, una ley para declarar que las aguas subterráneas tenían que estar en orden y no abusar de ellas, y no agotar el nivel freático de las aguas, no agotar los pozos. Bueno. Entonces, yo estaba de director en el control del telediario, ¿no? Y abajo estaba, pues, Concha García Campoy y Manuel Campo Vidal, ¿no? Que eran los presentadores que habíamos contratado. Te hablo del año 85. ¿No? Sí, 85. Total, que viene el realizador, me dice, oye, el ministro no ha llegado todavía y faltan 5 minutos para entrar con él en la entrevista, para que cuente la ley de agua. Y como yo había hecho las preguntas que los presentadores le tenían que hacer al ministro, me sabía el tema. Digo, ¿cómo que no viene? Que no, que me han llamado que está en un atasco tremendo en Madrid, que no llega al Pirulí y no hay entrevista. Digo, ¿qué dices? Digo, coge el control, a mi subdirector, coge el control que me voy ahora mismo a maquillaje. Bajé corriendo, pero vamos, follado vivo, como se dice en Almería, corriendo, me maquillaron corriendo, tal. Yo entonces tenía pelo, era joven, y yo me senté en el estudio como si yo fuera el ministro. Y mientras había un vídeo de una noticia, digo, ahora me preguntáis lo que yo os he puesto, lo que le preguntáis al ministro, me lo preguntáis a mí, que no hay ministro. Y los otros estaban alucinados, Manuel Campo Vidal y pero que hace aquí sentado. No, yo me lo sabía, me preguntaron lo que yo había escrito, me contesté muy bien, con mucho aplomo, con mucha tranquilidad, como aquí hablando contigo, muy natural. Y nada, muy simpático, lo hice mejor que el ministro, seguro. Total, que ya termina y me llama el Calviño, que era el director general, el mandamás. Me dice, oye, tú, Hams, me llamaban por mis iniciales, J-A-M-S, ¿no? Hans. Oye, tú, Hams, ¿tú has hecho mucha televisión o qué? Porque es la primera vez que se te ve en la tele, como si estuvieras toda la vida haciendo televisión. Yo no dije ni pío de la televisión escolar. No, hombre, Calviño, yo lo que he hecho mucho cine. Eso me dio buen resultado. Mucho cine en Almería. Total, que a partir de ese momento me dijo, pues a poco tiempo me dijo, ¿y tú te atreverías a fundar el primer matinal, el primer informativo de la mañana? Porque la pantalla estaba en negro. Abría la televisión a las 12 o a la 1 de mediodía, ¿no? No había televisión, el estaba cerrado con candado y con llave. Total, que digo yo,
Lo que tú digas lo hago. Pues para adelante. Adelante, digo, hombre, como he hecho siempre, otra fundación como Santa Teresa, yo iba de fundación en fundación, ya había fundado cosas. Había fundado Cambio 16, había fundado Oblong, había fundado muchas cosas. Sí. Y me dice, ¿tú te atreverías? Digo, mira, para poder hacerte eso, lo mejor es copiar, porque a mí se me da muy bien copiar. Pero inventar algo desde cero no nos da tiempo, porque esto era casi en Navidad. Y había que salir en enero del 86, a principios de enero. Digo, mándame una semana a Nueva York. Dice, oye, es que acaban de nacer la Breakfast Television en la BBC hace unos meses, era la primera de Europa por la mañana. Televisión del desayuno, Breakfast Television. Digo, estos son nuevos, estos no tienen ni idea, saben menos que nosotros. Digo, tú mándame a Nueva York y copio de la NBC News, el Today Show, el Good Morning America de la ABC y de la CBS Morning News. Tal. Yo lo copio. Yo ya había estado viviendo en América, sabía inglés, había estado estudiando en la Universidad de Harvard y todo eso. Sí. La pobre yankee, que vamos a hacer. Vamos, estabas hecho ya un Harry Potter. Estaba preparado. No, que llego allí y me pasé una semana, Jorge, pasé sin dormir, toda la noche entera. Madre mía. El director de cada matinal de eso, ¿no? Sí. Tú me contas, lo copié todo y me vine, oye, que copiar se me da muy bien. Lo mejor es, digo, la técnica americana al gusto español. Y monté un diario matinal de informativo, el Buenos Días, que duraba 1h30 o 2 horas, de 7 a 9 de la mañana. Tú fíjate, toda España entera se 2 horas. No veas. Y bueno, fue muy divertido, la verdad, que y en un programa con cada 15 minutos dábamos 3 minutos de noticias, de titulares. Breves. Fue un invento, vamos, espectacular. Funcionó muy bien durante un año, pero yo no dormía ni veía a mis niños ni nada, iba siempre muerto de sueño. Y un año era difícil aguantar allí, ¿no? Pero lo pasé muy bien. Me gustó mucho la experiencia del Buenos Días. Y lo que pasa es que mucha gente me veía por la calle, mira el de Buenos Días. Bueno, pero tú eres el fundador del primer matinal en televisión española y gracias a ti ahora pues existen Antena 3 en todos lados. Entonces no había televisión privada. Me dijo, Calviño, hay que hacerlo antes de que vengan las privadas. Claro. Salir y ganar ese prestigio, Claro, y la verdad es que me lo pasé muy bien, ¿eh? Me encantó hacer el Buenos Días, pero, hombre, más de un año ya es demasiado, ¿no? Y nada, de ahí me fui a la agencia F, al director de la agencia F Nacional, y luego de ahí otra vez me fui a América, de corresponsal con el grupo Prisa y tal. Si fueras un gángster, ¿no? Voy y vengo, ¿no? Bueno, he tenido 38 empleos, Jorge. Por miedo a quedarme en paro, cuando veía yo que una cosa no me gustaba mucho, saltaba a otra. Del país me fui 4 veces, o sea, que del grupo Prisa, fíjate, y me volvían a contratar, o sea, que el Cebrián es un tío muy listo, por lo menos porque me contrató 3 o 4 veces. Bueno, por algo sería, ¿no? Lo demostró, que era un director listo, ¿no? Y en la tele también entraba y salía muchas veces en la tele, era como mi casa, ¿no? Me gustó mucho. Televisión hice muchas cosas, ¿no? Hice las entrevistas a los candidatos a las elecciones, las entrevistas, por ejemplo, al principio en el 86, pues a Santiago Carrillo, a Fraga Iribarne, a Felipe González. Luego me tocó ya... ¿A Carrillo? A Carrillo, lo tuve que entrevistar en el 86, era candidato del PC. El Partido Comunista Obrero Español. Comunistas de oro, decían mis militantes. Comunistas de oro. Y luego Felipe González, ¿no? Felipe González le he entrevistado muchísimas veces luego. Es injusto que estemos hablando así. Por consiguiente. Sí. Era muy divertido porque, claro, ¿quién iba a pensar que los líderes nacionales iban a ir a las 7 de la mañana a televisión? Pero claro, si querían ganar votos, oye... ya te digo. Las entrevistas a los candidatos presidenciales porque todos los... A las 4 de la mañana la entrevista. Estuvieron de acuerdo en que yo era el que tenía que hacer las entrevistas. Oye, pues yo encantado, me han elegido. Claro. Y tuvieron que venir todos madrugando muchísimo. Fíjate cómo sería que era, en el 86 era el Mundial de México de fútbol. Y fumaba el puro ahí teníamos a Matías Prats, jovencillo, que teníamos en México. Y yo conectaba con él todas las mañanas a las 8:05, así decía, teníamos que controlar una ventana de satélite, ¿no? Porque ahora es mucho más moderno, era un satélite que comprábamos unos minutos en el satélite con México. Y estaba yo entrevistando a Felipe González para las elecciones del 86. Perdone, presidente, pero tengo que cortarle a usted el discurso porque ha llegado la hora de la ventana del Mundial y tenemos que conectar con Matías Prats, con su permiso, para que nos cuente qué ha pasado con el Mundial, que fue un follón en México y tal. Y me dijo, no, encantado, si yo quiero saber también lo que nos cuenta, a mí me gusta el fútbol, quiero saber lo que nos cuenta Matías Prats y tal.
Entonces, pues conectamos, y digo, señoras, señores, vamos a conectar con Matías Prats en México y tal. Y aparece Matías Prats en la pantalla y digo, muy buenos días, Matías, buenas noches para ti en México. Digo, a ver lo que dices ahora, porque tengo aquí sentado al lado mío al presidente del gobierno, Felipe González. Y Matías Prats, que le habían gastado muchas bromas, porque era un novato entonces, dice, ja, a mí que me la vas a dar. Cuando estemos en directo, me lo explicas. Digo, es que estamos en directo, se está enterando toda España de esta cosa. ¿Qué me dices? ¿Pero cómo vas a tener al presidente del gobierno a las 7 de la mañana allí? No miento, como periodista solo... Y se puso, lo enfocaron a Felipe. De pronto la cámara, el realizador, que era el hermano de Forge, y se reía Felipe. José María Fraguas, un tío estupendo. Por supuesto estoy aquí. Cogió a Felipe González, entonces de pronto, y dice, Matías, que soy yo, el presidente del gobierno, ¿no me ves? No, perdón, es que ya temblaba. Todo el equipo de deporte me dijo, ja. Bueno, pasaban unas cosas increíbles. Bueno, pero eso es bonito, eso es lo que queda ahí. Así que muy bien. Luego me tocó hacer las entrevistas en la segunda cadena con todos los números 2 de todos los partidos. Bueno, y chaval de trabajar. Cada vez que había elecciones generales me tocaba hacer un montón de debates, entrevistas. Y lo malo es que las últimas estuvo, no sé qué le pasaba a Aznar, que estaba muy mal encarado, tenía mala cara, estaba cabreado. Aznar. José María Aznar, y le salió mal la entrevista. No puede ser. Bueno, le digo, señor candidato del Partido Popular, hice una pregunta y me dice, de pronto dice, oiga, señor Martínez Soler, eso ya me la preguntaba antes. Digo, claro, pero es que usted no me ha contestado, entonces si no me responde, le pregunto de nuevo, a ver si ahora me responde. Y bueno, puso una cara, el tío cabreado. Digo, este tío como... Estaría dormido, estaría... No. Estaba nervioso. ¿No? Creía que iba a ganar por mucho y ganó por poco en el 96, la entrevista en el 92 y también en el 96. En el 92 perdió y se volvió medio loco contra Felipe y en el 96... Sí, ganó. Que decía la frase, váyase, señor González, váyase. Váyase, eso es. Sí, la famosa... Total que, bueno, yo estaba de corresponsal de Televisión Española en Nueva York, me hicieron venir para hacer Nueva York a hacerle la entrevista. Además le dije al jefe, le digo al jefe, oye, que no tengo un traje yo para hacer entrevistas de lujo, te compramos un traje, me dice. No tenía mi traje. A prisa y corriendo, ¿no? Total que ganó las elecciones José María Aznar, montó las cortes del gobierno y a los 2 o 3 meses, cuando nombró a la directora general de televisión, lo primero que hizo Aznar fue despedirme. Este tío a la calle. Digo, hombre, ¿cómo? Pero si todavía me queda parte del contrato, yo me hubiera ido tranquilamente con que no publicaran mis crónicas, me hubiera ido a mi casa por vergüenza torera. No, me despidieron, pero plan fulminante. Dije, ostras. Al tío que hace las entrevistas a los candidatos presidenciales de mi país no se le puede despedir así como así. Deme una explicación. Me dijeron, razones profesionales y económicas, estamos ahorrando. Y nombraron a otro. Dije, como que no me des explicación. Llamé a Suárez, Adolfo Suárez, con el que yo ya tenía cierta amistad. Sí. Y Suárez fue a ver a Aznar, a su despacho, a la Moncloa. Y me llamó y me dijo, oye, José, que no hay nada que hacer. Que él dijo que él tiene derecho a ver las caras que él quiera en la tele y no quiere ver la tuya. Bueno, pues me quedé sin trabajo. Esto era el año 96, ya casi en verano. Mis niños tenían que saber si estudiaban allí o aquí. Total, que lo que hice fue poner un pleito contra la televisión del gobierno. Digo, a mí no me despiden, así como así. ¿Quién se ha creído este que es? Yo soy de Almería y él es de Burgos. No sé dónde. No sé, Aznar, no sé. Pero a usted no le quiero ver la cara. Y ala. Bueno, total que me vine a España, puse un pleito. Sí. El director de Televisión Española, que me había mandado a Nueva York, era Ramón Colón, que se negó a despedirme y dimitió. El propio Ramón Colón. Yo no despido a Martínez Soler por razones profesionales y económicas y tal, porque ha trabajado el doble que los anteriores y a la mitad de precio. Que además es verdad, yo soy como he sido pobre de pequeño, pues ahorro mucho. Sí. Y trabajaba y hacía mucho por menos dinero. Fuimos a juicio, pusimos la televisión con la entrevista que yo le hice a Aznar ante el juez y ante los abogados y tal. Y fue Aznar. No, que va, el público se partía de risa. No, porque él diría que fue... se partía de risa de las preguntas que... Se partían de risa, un escándalo. Y yo no me quedo tranquilo. Total, que ganamos el juicio. Ostras. Me dieron una pasta a televisión. Dijo el juez, o se le readmite como corresponsal de televisión en Nueva York o se le indemniza con unos cuantos milloncejos.
Y la televisión de Aznar dijo, no, no, este tío no vuelve aquí ni loco. Y me dieron la pasta. Me hicieron millonario, oye. Nos compramos, fíjate tú, nos compramos un BMW. 2 parcelas en vez de una. No, la parcela ya la tenía. Un BMW grande, pero de segunda mano, ¿no? Porque tampoco era para tirar el dinero, porque me tenía que ayudar a encontrar empleo. Y mis niños decían, papá, este coche es de la beca Aznar. Decían mis niños que la indemnización era una beca de Aznar. La beca Aznar. Lo peor de aquella época, fíjate, de televisión, es que me había significado mucho. No le hice caso a mi madre. Mi madre decía siempre, hijo mío, no te signifiques. Tú no hables tanto, que es que es un bocazas y tal. Bueno, claro, como periodista tengo que hablar y preguntar, ¿no? Claro. Y empecé a buscar empleo y no me daban trabajo en ningún sitio. Ostras, qué pena. Cuando tuviste después del juicio. Claro, yo gané el juicio, tenía dinero para vivir, pero no tenía trabajo. Entonces había llamado un tío, creo que era el Mar el del Barbas que tiene ahora el Rasputín de la Ayuso. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Rodríguez era el jefe portavoz de Aznar. Zapatero. No, Miguel Ángel. No, Rodríguez, no. Sí, sí. Miguel Ángel Rodríguez, le llaman Mar, un barba. Este que ha sido condenado porque iba borracho con el coche y tal. Bueno, es tío conocido. Sí, bueno. Bueno, es el Rasputín de la Ayuso, ¿no? Bueno, creo que ese fue el que entró la orden, porque me llamaron de varios grupos, del ABC, de Vocento, de Grupo Z, de varios, y me dijeron, mira, no podemos contratarte porque nos han llamado de la Moncloa para decirnos que si te damos trabajo en nuestros periódicos será un acto hostil contra el gobierno de Aznar. Digo, joder, tan importante soy yo, si yo soy un mindundi, un tío sin trabajo. No encontraba trabajo. Y me llamó, fíjate, Antonio Asensio, con el mejor de todos. Me llama y me dice, oye, Ham, ¿qué le has hecho tú a Aznar que te odia tanto? Digo, yo nada, yo preguntar, lo mío, preguntar, inocentemente. Yo me puse voz de Caperucita y digo, no, yo no hice nada. Y él es el lobo, ¿no? Y me dice, pues mira, nos han llamado para que no te demos trabajo. Ostras. Digo, ¿qué vamos a hacer? Dice, ahora que sepas que esta es tu casa, aquí puedes escribir lo que te dé la gana, eso sí, con otro nombre, mientras dure la tormenta. Entonces, gracias a eso, me llamó... Pues ganabas un dinero tú firmando por otro nombre. Antonio Franco, que era muy amigo mío, compañero mío de estudios en la carrera de periodismo, en Barcelona, muy amigo. Entonces yo escribía continuamente, escribía todos los días, llenaba con seudónimo. Y al cabo de unos meses y tal ya me dejaron firmar con mi nombre, ya se habían olvidado de mí, pero fui como el campeador, oye. Al exilio, no podía trabajar. ¿Firmabas como el Cid Campeador? ¿O no, firmaba con Rafael Idañez, con otros nombres falsos míos, ¿no? Pero digo que sufrí el destierro, como hicieron con el Cid Campeador. Sí. Una preguntita a Alfonso VI, perdona, hizo la preguntita de si había intervenido en la muerte de su hermano y el otro dijo, no, yo no, y además tú fuera de aquí. Y lo echó de Castilla. Sí, no, pero el Cid ganó luego una guerra después de muerto. Este Aznar no me cae bien. Bueno, afortunadamente yo había terminado hacía tiempo el doctorado y pude presentarme en las oposiciones en la Universidad de Almería que necesitaban doctores. Era una universidad nueva en mi pueblo, en mi tierra, y necesitaban doctores para cubrir plazas de titulares y tal, ¿no? Me preparé muy bien, me encerré. Mi mujer se dedicó a trabajar como loca en los periódicos extranjeros, que era la que nos alimentaba, y a administrar las indemnizaciones de la beca Aznar para que no se agotara pronto. Pasé varios meses estudiando, preparando el proyecto docente, tal, pero lo tengo muy en serio. Aprobé las oposiciones y me nombraron en el BOE profesor titular de la Universidad de Almería. Anda, mira. Estuve 10 años enseñando allí economía aplicada y tal, y guardo un recuerdo maravilloso de la Universidad de Almería, porque la docencia me encanta, aunque sea un poco pesada, ¿no? Porque hablaba muchas horas y tenía que concentrar las clases y tenía que chupar muchos caramelos para poder hablar tanto, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta hablar. Chupar piruletas. Y bueno, gracias a eso, en la universidad dije, bueno, tengo que inventarme algo que para sacar a los niños adelante, que la docencia es muy bonita, pero te pagan muy poco, ¿eh? Si no tienes trienio, te mueres de hambre en la universidad. Y entonces ahí se me ocurrió lo de 20 minutos, hacer el primer diario gratuito de España. Lo hice en mi despacho de la Universidad de Almería, preparé el proyecto. Lo envié a un grupo editorial de Madrid y tal, los de QDQ. Y eso en marcha, fíjate. ¿Qué? Empezó llamándose Madrid y más y Barcelona y más, y luego cuando empezó a ir bien, lo vendimos a unos noruegos y yo había dicho que quería una participación, ¿no? Ya que era pobre, me dieron el 9%, el 10%, le ofrecí el 1% a Arsenio Escolar, que le contraté como director editorial, yo era el director general,
oye, pusimos en marcha el primer diario gratuito de España, que ha sido un exitazo. Todavía sigue, como sabes. Sigue, ¿no? Sigue. Como nacieron otros, Metro, ADN, y el qué. Esto, sí, Metro, el qué, sí. ADN. Y en cuanto vino la crisis del 2008, pues solo quedó el 20 minutos, nada más. Solo quedó el 20 minutos. Es que estos 3 periódicos salieron sin conocerme. Si me hubieran conocido antes, no hubieran salido, hombre. Lo digo en broma, lo digo en broma. Sí, ya lo sé. Soy un poco chulo. Estoy jubilado. Sí, sí. Y yo hablo como si fuera libre, Jorge. No es que tengo la casa pagada. Los niños criados ya, colocados. Nada, hablo con pues ya después, no. Tú, como decía mi upai, que para descanse, Manuel Arijón Urbieta, decía mi padre, ahora os toca a vosotros que yo el cocido ya lo tengo hecho. Y mira, ahora lo que les toca es comprar el libro y leerlo. Comprar para que vean lo que vale un peine, para que vean lo que es conquistar la libertad palabra a palabra, de verdad. Bueno, pues ahora ya nos inducimos al libro. Después de escuchar... Te leo lo que pone aquí en la parte esta de atrás, lo que pone en la editorial. Sí, el resumen, y luego ya te entrevisto por el libro. Mira, esto más o menos te lo he dicho, dice, la prensa libre no fue un regalo, peleamos por ella palabra a palabra. Yo mismo fui secuestrado, torturado y sometido a un fusilamiento simulado por haber publicado un artículo sobre la purga de mandos moderados de la Guardia Civil. Y sigo vivo para contarlo. Esta es una historia de periodistas y políticos, de empresarios y trabajadores, que trata de describir, a veces de explicar, cómo se gestó la transición pacífica en España. Algunos jóvenes piensan ahora que nos quedamos cortos al optar por la reforma política y no por la ruptura total con el pasado. Tuvimos miedo, mucho miedo, miedo legítimo, al ruido de los sables y a la represión policial, como ya he contado antes. A medida que el dictador se acercaba a su fin, los franquistas, vencedores de la guerra civil, también tuvieron miedo a la eventual revancha de los vencidos. Entonces, el miedo en ambas partes nos hizo demócratas. Por eso nació la Constitución del 78, la más larga y la única en paz de la historia de España. O sea que muchos jóvenes, también a veces de Podemos o de Vox y tal, que critican la Constitución, es que no saben lo que costó llegar a ese acuerdo. El miedo de franquistas y el miedo de los demócratas hizo que se llegara al acuerdo, porque unos temían que se iba a liar la de San Quintín, los que estaban oprimidos por la dictadura, que iban a tener venganza y revancha contra los franquistas, y otros querían dar un golpe de Estado para seguir con la dictadura, como ocurrió el 23F en el año 81, o sea que no era una fantasía nuestra. Hubo un golpe de Estado. Sí, sí, sí. Porque, afortunadamente, también digo que el miedo hizo posible la transición, pero también un poquito de generosidad por ambas partes, ¿no? Un poquito de nobleza para no seguir matándonos, ¿no? Que era la costumbre en nuestro país. Decía Ángel González, un poeta maravilloso que adoro, decía, la historia de España es como la morcilla de mi pueblo, que se hace siempre con sangre y se repite. Bueno, pues aquí el poeta Ángel González se equivocó. La historia de España ya no se hace con sangre y no se repite. Por eso he hecho el libro, para que se vea que no hay por qué repetir la guerra civil, que se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a la concordia, en paz, y hay que defender los valores de la Constitución del 78, Ajá. la Constitución de la concordia entre por supuesto. unos y otros. ¿Y por qué ya nos vamos sumergiendo en este maravilloso libro? ¿Y por qué te dio por poner, bueno, cómo se gestó lo que es la transición, la prensa libre no fue un regalo? ¿Por qué este título y no poner otro?
también digo que el miedo hizo posible la transición, pero también un poquito de generosidad por ambas partes, ¿no? Un poquito de nobleza para no seguir matándonos, ¿no? Que era la costumbre en nuestro país. Decía Ángel González, un poeta maravilloso que adoro, decía, la historia de España es como la morcilla de mi pueblo, que se hace siempre con sangre y se repite. Bueno, pues aquí el poeta Ángel González se equivocó. La historia de España ya no se hace con sangre y no se repite. Por eso he hecho el libro, para que se vea que no hay por qué repetir la guerra civil, que se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a la concordia, en paz, y hay que defender los valores de la Constitución del 78, Ajá. la Constitución de la concordia entre Por supuesto, por unos supuesto. y otros. ¿Y por qué ya nos vamos sumergiendo en este maravilloso libro? ¿Y por qué te dio por poner, bueno, cómo se gestó lo que es la transición? La prensa libre no fue un regalo. ¿Por qué este título y no poner otro? Bueno, podría haber puesto el miedo nos hizo demócratas, pero eso era un poco pretencioso porque era para todos, ¿no? Yo creo, este libro es un poco la forja de un periodista. Empiezo desde que hacía los crímenes que te contaba al principio de Hispania Press y de la Lola Flores y esas cosas, pero cuento cómo se hace un periodista en la dictadura y cómo sigue haciéndose un periodista en la democracia. Y entonces es una historia que puede servir casi de libro de texto a los estudiantes de periodismo, porque de alguna manera ves la historia de la prensa por dentro, las tripas de la prensa, y cómo tienes que sobrevivir a veces sintonizando con la emisora en la que trabajas o con la línea editorial, con la cultura corporativa del periódico, y si chirría mucho tu conciencia con la línea del periódico tienes que cambiar de empleo, porque cambiar de conciencia no es fácil, ¿eh? Es mejor cambiar de empleo que cambiar de conciencia. Y por eso he cambiado 38 veces de empleo. La mitad de las veces a empleos que no existían. Me los tenía que inventar, como Santa Teresa de Jesús. Ya te digo que voy de fundación en fundación porque no tenía empleo. Entonces me los tenía que inventar, ¿no? Y he tenido suerte. Yo soy uno más ahí. Lo que pasa es que soy muy afortunado. He tenido mucha suerte, muy buenos equipos, gente más lista que yo. Yo siempre elegía gente más lista que yo porque eso funciona muy bien. Te hacen un trabajo de maravilla, ¿eh? Y luego te dan a ti el mérito. Pero el mérito era de mis colaboradores siempre, ¿no? Y he tenido equipos maravillosos en Cambio 16, en Dobló, en El País, en Televisión Española, en el Buenos Días, en el Telediario, bueno, he hecho 1000 cosas, ¿no? Claro. Y en El Sol, por ejemplo, fundé El Sol, en la Gaceta de los Negocios, 1000 cosas he ido haciendo, ¿no? Y bueno, y me he divertido. Me he divertido, he sido bastante feliz en la profesión más hermosa del mundo, que es el periodismo. Y una de las más antiguas, creo que casi tan antigua como la de banquero. Pues sí, pues sí. Y bueno, nos introducimos en el libro y para ti, ¿cuáles son los personajes más principales en este libro? Que hace que resalte y realmente hace ver un poco lo que es la transición y cómo se vivió todo eso a nivel de periodismo. Podría decir, como todo el mundo, pues está Adolfo Suárez, Felipe González, está. No, yo creo que hay personajes claves que no están muchas veces en primera fila. Yo he tenido la suerte, la fortuna, ya digo que soy un hombre de suerte, de tener amistad con el teniente general Andrés Casinello. El teniente general Andrés Casinello, muchos jóvenes no lo conocen porque tiene 95 años y yo voy a comer con él de vez en cuando, al mes, cada 2 meses. El otro día celebramos los 95 cumpleaños, ¿no? Pues mira. Hombre, que no es conocido ahora porque está jubilado a esa edad. Fue capitán general de Burgos, fue gobernador general de Ceuta, una carrera militar. Pero lo importante de él es que fue el fundador, el creador del CNI, del primer CNI, que se llamaba entonces CSD o sí. Tenía otro nombre, era iniciales del Servicio de Información. Bueno, era el Servicio de Información de Adolfo Suárez. De Adolfo Suárez. La transición. Dependía directamente del presidente Suárez y él fue el que le suministró la información básica para que Suárez no fuera a oscuras, a iluminar un poco el camino de la transición. Yo creo que ese hombre nadie lo sabe, pero es clave. El hombre que dominaba la inteligencia militar y civil, sobre todo el espionaje de España, ¿no? Fue el creador. Él había estudiado en Estados Unidos, era un tipo, es un escritor magnífico, ha echado libros preciosos, por ejemplo, el de El Empecinado o El amor a la libertad. Fíjate, un teniente general que titula el libro El amor a la libertad, ya te dice algo de él, ¿no? Es un ilustrado y además es de Almería. Eso me ayudó a conocerle bien.
Pues este es un hombre clave en la transición, que nadie lo ha dicho. Otro hombre clave, pues el teniente general Gutiérrez Mellado, el hombre que se enfrentó a Tejero. Gutiérrez Mellado no le ha valorado, pero él fue el que se puso frente al ejército para civilizar al ejército franquista, porque muchos militares ya eran demócratas. Cuando la UMD, Unión Militar Democrática, después de la revolución de los claveles en Portugal, también en España había un movimiento de oficiales y jefes del ejército que eran demócratas. Yo conocía a algunos de ellos, ¿no? Entonces, y fueron detenidos por Franco y tal, y condenados. Ahora les han dado una medalla. Chacón, cuando era la ministra Chacón, ministra de Defensa, le dio una medalla a los de la OMD. O sea, hay personajes que no eran conocidos, pero que eran muy importantes en la transición. Y desde luego, hombre, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González, Fraga Iribarne, todos estos tienen, Alfonso Guerra, Fernando Abril Martorell, son tipos excepcionales, tipos que ahora no sé si hay de esa talla, de ese nivel. Yo he llegado a pensar que cuando las situaciones son extraordinarias y muy graves, como era la muerte de Franco y la posibilidad de otro enfrentamiento de guerra civil, la propia sociedad hace que emerjan líderes de gran talla. El propio miedo que había y generosidad también. Bueno, pero ten en cuenta... Fraga se entendió con Carrillo. Firmaron todo de la Moncloa. Fraga, Carrillo, que se odiaban antes. Alfonso Guerra, Fernando y Martorell, Felipe González... Bueno, o sea que no hay mal que por bien no venga, ¿no? De alguna forma, no, es que cuando las cosas están muy mal, se llega a un acuerdo o es el caos o es la guerra civil. Ahora no están tan mal, por eso se permite los del PP y los de Vox y los de Podemos y los del PSOE y tal, tirarse los trastos a la cabeza, como si, esto es un paripé. Pero no es tan grave, y luego tomando cubatas por detrás. Esto no es tan grave, por eso emergen, digamos, líderes normales y corrientes. Tenemos al Fijo o al Pedro Sánchez o al de Podemos, yo no sé ni cómo es, no, Iglesias ya no está. Bueno, hay unas chicas ahora. Bueno, entonces, y al bravucón este de Vox, este mozarrón se llama el Abascal. El Abascal. Estos no son del nivel de los que hicieron la transición. Si estuviéramos muy mal, yo creo que la propia sociedad española permitiría que emergieran líderes extraordinarios para solucionar una emergencia realmente extraordinaria, pero no. Sí, pero en esa emergencia hemos tocado políticos, pero no has mencionado al gran rey, ¿no? Me llena de orgullo y de satisfacción. Al emérito. Su emérito. Bueno, y tuve que obrar como un buen rey. El emérito es un golfo de tomo y lomo, porque ya lo sabemos. Nunca lo podíamos decir antes, pues no lo podíamos probar. No teníamos los datos, pero que sabíamos que era un poco lenguaraz, que era un poco cachondo, que era un poco libertino. ¿Por qué no te callas? O sea, de sexo y todo eso. Sí. En España el sexo no escandaliza a nadie. Ahora, robar sí. Robar el dinero del bolsillo de los españoles escandaliza más. Y este es un golfo, oye, se puede decir que ha sido perseguido por Hacienda, se le ha perdonado porque ha regularizado y tal, pero es un golfo. En aquella época yo le tengo cierto agradecimiento por la etapa anterior. Pues sí. Claro, este hombre sí que ayudó a la democracia, no la trajo. No es cierto que él fuera el autor ni frenó él solo el 23F ni nada. No, hombre, pero fue uno de... Hombre, él heredó, es el rey, es el heredó los tres poderes de Franco. Heredó el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Te podía haber sido un dictador con corona. Claro. Y no quiso ser dictador porque en su casa tenía a Constantino de Grecia, un rey destronado porque pactó con los militares y lo echaron a la calle. Y su bisabuelo, Alfonso XIII, pactó con los militares, que era el golpe de estado de Primo de Rivera, y lo echaron con la República. O sea que ya tenía dos en la familia. O sea que ya sabía lo que había. Por jugar sucio, dos destronados. Dijo, a mí no me va a pasar como a Constantino ni como a mi bisabuelo Alfonso XIII. Entonces, claro. El rey de Grecia y el rey de España. Entonces, ¿qué hizo? Cogió a un tío como Suárez, y él ya había estado pactando por detrás, en vida de Franco, con toda la oposición. Él había enviado, por ejemplo, a hablar con Carrillo, había enviado a hablar con Felipe González, él tenía sus relaciones, tenía un hombre que era un amigo suyo muy leal, que ya ha muerto el pobre, que era el duque de Arión, Gonzalo Fernández de Córdoba, tampoco muy conocido, pero ese fue un artífice importante en la ayuda al emérito
facilitar el paso a la democracia. El duque de Arión le llamamos el duque rojo, fíjate. ¡Ostras! Tiene el nombre del gran capitán, es descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba. Se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, yo le conocía personalmente. Le entrevisté en el Buenos Días, además, sin decir que era duque, porque era un empresario que hacía salsa de tomate por Malpica, en Toledo. Pero le entrevisté y hablamos de su empresa y tal, y en un libro. Pero, bueno, éramos buenos amigos. Pues ayudó a hacer ese tipo de acuerdos clandestinos, como muchos otros. La sociedad civil española se rompía el traje de la dictadura, ¿no? La dictadura se quedaba muy estrecha, era un traje ya, nosotros ya empezábamos a comer, la clase media empezó a crecer y queríamos libertad. Una vez que tienes el estómago lleno, hombre, la libertad es agua bendita para un estómago lleno, quieres ser libre. Y queríamos ser como los europeos, no súbditos oprimidos por un dictador, sino demócratas, ciudadanos libres, que votamos a quien nos diera la gana, que es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, al emérito hay que darle el mérito de haber sabido pactar o con toda esa fase de la clandestinidad española para decir, si no hay violencia, podemos llegar a la democracia. Entonces, Santiago Carrillo prometió que no había violencia, Felipe González que no había violencia, y a los bárbaros del ejército puso a Gutiérrez Mellado a controlarlo. ¿Y dónde te pilló a ti? Pues el 23F, madre mía, qué lío. Yo estaba de redactor jefe del diario El País. La tarde del 23F, era el redactor jefe de Economía y era la segunda o tercera vez que iba yo al país. Había sido redactor jefe de Internacional antes, me había ido, había vuelto. Bueno. Y me acuerdo que de pronto estamos yo cerrando mis páginas de economía y de pronto vemos lo de los tiros, en la tele, y música militar, se sienten, coño, eso se vio después, pero entonces solo se vio, y se cerró. ¡Alto todo el mundo! Pero eso lo vimos después en el vídeo, pero en ese momento oímos, unos disparos, ¿qué pasa aquí? Y música militar. Entonces bajó Cebrián. La verdad es que, cuando sonaron los disparos en el Congreso de los Diputados, nos quedamos perplejos, no sabíamos lo que era. Inmediatamente bajó el director, Juan Luis Cebrián, que estaba en el piso de arriba, bajó corriendo, desesperado, a la sala de reunión. Tenemos una especie de pecera de cristal, donde nos reuníamos para la primera página y tal. El grupo directivo. Sí, como si fuera la radio, ¿no? Sí, todos a la pecera. Entonces, el redactor jefe de Nacional, yo que era el redactor jefe de Economía, el de Internacional, el subdirector y Cebrián. Nos metimos allí, el subdirector era Martín Prieto, me acuerdo. Y el de Nacional era Ismael. Y yo era el de Economía. Bueno, nos metimos allí y tal. Y digo, oye, esto tiene toda la pinta de un golpe de Estado. No sabemos qué va a pasar, pero tengo la impresión de que han ido a tomar Televisión Española, porque controlan televisión, lo de la Brunete, y han cortado la señal. Y el segundo paso va a ser venir hacia el país. Puede venir una columna armada al país a tomar posesión del periódico. Así que lo que hemos decidido es sacar inmediatamente, eso fue a pocos minutos del golpe, sacar inmediatamente una edición del País rápidamente. Yo me voy a encerrar para escribir el editorial, que va a ser El País con la Constitución, en la portada. Ponemos las Cortes, el Congreso, y a ver, ¿quién tiene páginas terminadas? Yo digo, bueno, la mía de Economía están perfectamente terminadas porque la bolsa ya ha cerrado, yo te lo relleno en 2 minutos. Y el de deportes dice, yo también. Entonces, con deportes y economía llenamos 8 páginas, así, inmediatamente. Venga, pues al taller, las planchas, tal. Y salimos corriendo para cada uno hacer. Y me coge Cebrián del brazo y me dice, eso lo cuento en el libro, me dice, oye, Hams, llama al Ministerio del Ejército y al Ministerio de Defensa y a la Zarzuela. Entonces, fíjate que encargo a 2 sitios clave. Digo, bueno, vale, venga, y rápido, y me cuenta. Y nos fuimos todos corriendo, pues tenía el encargo del director de llamar al jefe de prensa del Ministerio de Defensa, y que era el teniente coronel Monzón, que yo lo conocía de de muchos años, tenía su teléfono particular, de su despacho, y tenía que llamar al jefe de prensa del rey, del emérito, del que entonces era rey, ¿no? Juan Carlos I. Claro. Bueno, llamo primero al Ministerio de Defensa y dígame. Y digo, mire, soy Martínez Soler del diario El País, quería hablar con el teniente coronel Monzón y tal. ¿Quién le llama? Soy José Antonio Martínez Soler del diario El País. Un momento, vino otro.
¿Quién es? Pues soy Martínez Soler. ¿Es usted el director del país? Le dije, no, soy el redactor jefe. Mire, es que quería saber, ¿y qué quiere? Pues, quería saber qué ha pasado en el Congreso, que hemos oído disparos y no sabemos lo que ha pasado y tal. Pues si hay un comunicado, pues se preguntaba por el jefe de prensa del ministerio. Pues no está en este momento, un momento. Vino otro, 3 se me pusieron. Uno ya con más, ya un gerifalte. Aquí le voy a decir lo que ha pasado. Vengo del Congreso de los Diputados, ¿me oye? Y no ha pasado nada, sin novedad en el Congreso. Yo me quedé, eso es lo que me dijo un militar allí en el teléfono del jefe de prensa, que no estaba, el jefe de prensa estaría escondido, qué sé yo, dónde está el pobre. Dice, no ha pasado nada, sin novedad en el Congreso. Digo, pero oiga, es que ni oiga ni nada, pero ahora han comunicado, que le he dicho que no hay ningún comunicado porque no ha pasado nada. ¡Pum! Y me colgó. Yo me quedé. ¡Ostras! Ya, tiene una pinta. Digo, voy a llamar a otro lado. Subí corriendo a ver al director y digo, mira, Juan Luis, esto tiene muy mala pinta, me ha pasado esto, pim, como te lo he contado a ti, igual, pim, pam, pam. Y dice, joder, ya lo creo, y yo las llamadas que estoy haciendo también son muy mala pinta. Llama a la zarzuela, corre, llama a la zarzuela y cuéntame. Pues marco el teléfono de Fernando Gutiérrez, que era el jefe de prensa del Rey, y estaba debajo del general Sabino Fernández Campos, que era el jefe de prensa, y le conocía de otras cosas, ¿no? Y llamo, y una señorita en una vocecita así de Caperucita dice, dígame. Digo, está don Fernando Gutiérrez, que quería hablar. ¿Quién le llama? Soy José Antonio Martínez Soler, redactor jefe del país, tal y tal. Es que mire usted, no está arriba, están todos reunidos. Y yo no sé, ¿usted sabe qué está pasando? Digo, no, es que llamaba para que me contara su jefe, el jefe de prensa del Rey, qué está pasando. Pues mire, es que no sé nada, la verdad, pero si sabe algo, cuénteme. Digo, pues nada, nosotros estamos buscando información, si sé algo. Pero el tono de la señorita aquella indicaba que allí no estaban conspirando, que allí estaban reunidos y estaban asustados. Estaban asustados. ¿Y qué voy a hacer? En defensa me maltratan. En la zarzuela la señorita asustada y tal. Digo, joder. Y entonces dije, voy a llamar a los que saben de todo, que son los banqueros. Entonces cogí, pues, A, B, tal. Digo, bueno, pues, por la B, uno que empezaba su nombre por B, lo cuento en el libro. Y llamo, que era un tío importante de un banco. Entonces le digo, oye, ¿qué pasa? Dice, mira, no te puedo contar muchas cosas. Bueno, no estaba, pero me devolvió la llamada, ¿no? No te puedo contar muchas cosas, pero esto es muy serio. Hams, esto es muy serio y vamos a ver qué va a pasar y tal y cual. Pero sí te puedo decir una cosa que me ha dado cierta tranquilidad. Cuéntame. Dice, mira, mi hija va a un colegio que se llama Los Rosales, no sé qué, y por la tarde, y está ya la he sacado, la he rescatado del colegio, está en mi casa, y en su clase en su colegio están las infantas, las de Elena y no, las 2 hijas de Juan Carlos, ¿cómo se llama? Elena y la otra, y Cristina. Cristina. La digo en Dargarín. Elena y Cristina, que eran niñas, estaban en actividades extraescolares, como en baile o en música, era por la tarde y tal. Y digo yo, no me digas, sí, seguro, porque han ido por mi hija y estaban las niñas allí. Dice, mira, cuando un rey va a dar un golpe de Estado, no deja a sus niñas en clase de música, fuera de su palacio. Así que esto tiene una pinta muy rara, pero de luego yo creo que el rey no está metido en el ajo. Fíjate, qué tontería. Me dio la clave. Dije, oye, pues, y subí corriendo a la televisión, digo, oye, que el rey no está en el ajo. ¿Qué me dice? Le conté una anécdota, una tontería, pero mira por dónde. Me dio una clave y eso me dio mucho ánimo. Empecé a llamar a todo el mundo y luego nos enteramos que en televisión le habían grabado a las 9, habían grabado al rey casi en secreto, en plan clandestino, el mensaje, que estuvo sentado encima de él, que era entonces el director de televisión, era Gabilondo y tal, lo tenía en una lata guardado, porque estaban los militares por allí. Y no pudieron darlo hasta que la cosa se clarificó un poco. O sea que lo pasamos fatal. Mi mujer estaba asustada con el niño tenía... Claro, yo me pillo pequeño también. Un susto de muerte. O sea que lo que decíamos de los ruidos de sables y de los franquistas que querían seguir con la dictadura, no era una fantasía nuestra. Es que era muy peligroso. Por eso había que hacer un pacto para evitar que los fascistas volvieran a tomar el poder una vez muerto Franco. Y menos mal que una parte de la derecha lo comprendió. Una parte que era el PP, entonces se llamaba Alianza Popular. Y Fraga mismo, que estuvo detenido allí en el Congreso, era enemigo del golpe. Ojo, que es que eran franquistas redomados, los del búnker, aquí en el golpe, Millán del Bosch,
Tejero, que ya lo había intentado otras veces. O sea, que tú fíjate qué historia, ¿no? A mí eso me dio tranquilidad. O sea, que el rey en ese momento, muchos dicen que el rey estaba pringado. No, yo creo que un padre no deja a sus hijas en un colegio ahí fuera del palacio cuando... Claro, viendo de que va a ocurrir algo. No, eso para mí fue una clave. No le he contado nunca, pero ahora lo cuento en el libro y te lo cuento a ti. O sea, y salió, sí, y salió la prensa volada diciendo... hicimos el periódico, lo imprimimos rápidamente. ¿Y sabes lo que hicimos? Decía uno del taller, me acuerdo, decía, venga, estos periódicos, que lo lleven los periodistas mismos, que lo lleven al Congreso, repartirlo en las afueras del Congreso. Y un tío muy, muy listo, qué cachondo, el tío cogió bocatas y los envolvió en el País. Y metió una bolsa de bocatas, porque ellos no tenían para comer. Y alguien por los BDL llevaron una cesta de bocatas y repartieron entre... Y luego me comentó Fernando David Martorell, que estaba allí detenido en el Congreso, era diputado. Leyendo. Y dijo, joder, al abrir el bocata lleno de grasa y tal, de la tortilla, no sé qué, vimos que era el País. Luego, si el País ha salido, el golpe no ha triunfado. O sea, que es un detalle en un bocata. Que claro, los periódicos también sirven para envolver los bocatas y para... Claro, ¿no? Para todo. Pues fíjate qué servicio hizo el País tan importante para tranquilizar. Bocatas. Yo le... Envueltos en el País con la Constitución. Y digo, oye, pues esto no va tan mal. Ahora lo pasamos putas. Esa es la verdad, pasamos mucho miedo. Todos los jóvenes tienen que saberlo. Es que ni se estudia en la escuela. Esto tienen que saberlo. Sí, sí, para sí. que no ocurra nunca sí. más. Así que Hombre, sí fue una aventura la del País importante, ¿no? Mira, yo estoy muy orgulloso de haber estado en ese periódico. O sea, y eso es de los personajes más principales que sale en tu maravilloso libro, ¿no? Sí, ahí están todos. Ahí se cuenta todo con detalle. Con detalle. Con cierta gracia para no aburrir al personal, ¿no? Claro. Pero yo soy un tío muy miedoso. Pero aquí, no sé, he escrito como si fuera libre. Ya te digo, he pagado mi casa y mis niños están ya criados, o sea que ya escribo como si fuera libre. Sí, hombre, pero escribes pues las realidades, o sea, no estás... jubilado, lo he dedicado a mis 3 hijos y a mis 2 nietos. El libro está dedicado a ellos, para que se enteren de lo que vale un peine, hombre, que hay que seguir siempre alertas para defender la libertad. Porque ya te digo, si te falta, es como si te faltara el oxígeno. Y bueno, aparte de esa historia y demás y esos personajes principales, ojo, también se acentúa algún personaje que no sea tan principal, pero sí ayuda a que coja un poco más de veracidad, más de fuerza lo que es el libro. ¿Qué otro personaje así ves de que ha ayudado bastante al libro? Hombre, yo creo que para mí me ayudó mucho el teniente general Andrés Casinello, del que he comentado antes, que era el jefe de espionaje de Suárez, porque es amigo personal y me ha contado cosas muy interesantes, ¿no? Que cuento ahí de la propia noche del 23F, ¿no? Cuenta historias preciosas, ¿no? Y he recogido algunas de sus anécdotas muy interesantes, ¿no? Una de ellas, que no quiero destripar el libro, pero que conviene que se sepa. El general Aramburu Topete, que era el jefe de la Guardia Civil, se tuvo que ir al Congreso, ¿no? A ver si podía resolver aquello. Su ayudante, que era entonces el coronel Casinello, dijo, general, voy con usted para allá y tal. Dice, no, tú te quedas aquí toda la noche llamando a las comandancias de la Guardia Civil de toda España, ¿no? Y a las capitanías generales. Esto saldrá en un libro pronto, en julio, que son las memorias del teniente general Casinello, ¿eh? No se han publicado todavía, así que no quiero destripar mucho. Pero como esto está en mi libro, que me lo ha contado él, pues lo puedo contar, esta anécdota, ¿no? Ya verás. Sí.
Entonces están llamando a todas las capitanías generales y todos le dan el parte sin novedad, no sé qué tal, pero claro, en Valencia no se le ponen al teléfono. No se le pone. Allí estaba Milán con los tanques por las calles. No sé si te acuerdas, porque tú eras un niño, pero ahí sacó los tanques a la calle, Milán del Sí, en Valencia, eso fue en Valencia. Golpista, ¿no? El golpista. Y no se le ponía el tío, el coronel Quintiliano se llamaba, el que estaba allí con Milán del Bosch, no se lo ponía al teléfono. Y, joder, desesperado, tenía controlado toda España, ¿no? El coronel Casinello. Y ya, por fin, mira, llamó a una secretaria, o un secretario, un ayudante, un soldado que habría allí, la telefonista de la capitana general, y le preguntó por el coronel Quintiliano. Pues, mire, usted no está. Digo, vamos a ver, dígale este mensaje al coronel Quintiliano de mi parte, ¿eh? Soy el coronel Casinello. Que si no me devuelve la llamada en 10 minutos, que le estoy llamando ya muchas horas, mañana me presento en Valencia y le corto los huevos. Pero así, con esas palabras. Así, es que el lenguaje castrense, como sabes que los militares cuando se ponen a dar órdenes, y le corto los huevos. Eso me lo contó a mí el general. Y yo me parecía de risa, porque digo, ¿y qué llamo? Dice, hombre, si llamó inmediatamente. Dubitativo, muerto de miedo y tal y cual, pero sí me llamó y me dio el parte y tal y cual, y pronto ya pues se acabó el tema y tal, pero es que si no voy le corto los huevos. Así que eso digo. Y luego otro personaje importante en el 23F, que no se le ha reconocido el mérito que tiene, es el propio general Sáez de Santa María, por el que me preguntaban los secuestradores de la Guardia Civil, que era entonces, en el año cuando murió Franco, era el número 2 del Estado Mayor de la Guardia Civil. Y en el momento del golpe, ya era el jefe de la Policía Nacional, director general de la Policía Nacional. Entonces, él, que conocía a la Guardia Civil y los Guardias Civiles estaban dentro del Congreso, dijo, no, Guardia Civil es aquí, no, aquí hay que poner Policía Nacional alrededor del Congreso, que no sean del mismo cuerpo, porque es que pueden, de alguna forma, sentir alguna solidaridad con los que están dentro. Entonces, este fue uno de los que ayudó a acabar con el golpe. El general Sáez de Santa María, que era un demócrata, ha hecho un libro, mi colega Diego Carcedo, precioso, ¿no? Que se llamaba El general que cambió de bando. Porque este ha sido franquista de joven y luego demócrata, ¿por qué no? Oye, evolucionó en el sentido correcto de la vida, ¿no? Y otro importante fue Gutiérrez Mellado, como he dicho antes, y otro general importante fue Sabino Fernández Campo, que cuando llamaron preguntando por Armada, los golpistas y tal, dijo, ni está en la zarzuela, ni está ni se le espera. Ahí cortó la comunicación de Armada con el rey, cortó en seco. O sea que ese también frenó el golpe. O sea que hubo mucha gente importante, ¿no? Muy importante. O sea que detrás del rey había otros personajes. Que hay gente que le aconseja mal, igualmente la pata, porque este era muy lengualado. Y bueno, después de saber un poco así los personajes y demás, dentro de las anécdotas, historias, ¿qué acontecimientos importantes acentúas tú ahí que hace del libro, pues aparte de ser diferente y divertido, que aparte es divertido entre comillas, claro, pero hay zonas que son traumáticas. Claro, pero que te sumerge un poco más y por lo menos lo disfrutas y vas sabiendo un poco de la historia de nuestra España de esa época, que pudo haber cambiado la historia de España. Yo mérito no tengo ninguno, yo era un periodista y me enfrentaba a lo que hace un periodista, que es contar las cosas que pasan. Pasaban muchas cosas y pasaban cosas muy, muy complicadas, ¿no? Tuve la suerte de que era de los periodistas jóvenes, cuando ya no había periodistas jóvenes en España, porque los que había eran los que habían ganado la guerra. Estuve de redactor en el diario Arriba, el diario de las Falanges. Lo he quitado de mi currículum porque me da un poco de vergüenza, pero he sido redactor de la Arriba. Cuando estaba bueno, pero era tu trabajo, ¿y por qué lo vas a quitar? Cuando ese es... Me mandaron, como dice mi madre, como eres un bocazas, me mandaron a una isla, a un regimiento de aislamiento, a la isla de las Palomas, que es donde encierran ahora a los inmigrantes ilegales, sin papeles. Una isla pequeña que hay en Tarifa. Se ve Ceuta, Tarifa, y el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y ahí estuve haciendo la mili, de ahí pude conseguir salir de ahí y tal, y me vine a Madrid, y en Madrid, claro, yo estaba ya casado con mi chica, con la Yankee esta, la de Boston. Llevo ya 50 años con ella, ¿eh? Y entonces, pues eso, bueno, lo bonito. Estaba en el batallón de honores, en la compañía de honores del Ministerio del Ejército.
me sacó Sabino Fernández Campos sin conocerme. Eso es una historia que cuento en el libro. Luego ya le di las gracias más adelante. Y entonces, estando yo en el batallón de... Te vas a reír porque esto es una anécdota simpática. En el batallón de honores del Ministerio de Ejército para rendir honores a Nixon, a los que venían, jefes de Estado y tal. Y yo tenía una gorra de plato, un uniforme precioso, planchado, y vamos, de punta en blanco, vamos muy bien vestidos, porque era para rendir honores ahí en Cibeles, ¿no? Hacíamos el cambio de guardia. Como si se fuera a casar, ¿no? Iba yo hecho un príncipe, bueno. Pero claro, yo no tenía para comer, porque en el ejército le pagaban 10 céntimos o una peseta, ¿no? Para betún, para las botas. Entonces yo tenía que buscarme el trabajo como fuera, porque mi mujer entonces no tenía trabajo. Habíamos venido de Tarifa, de la isla de las Palomas, y no teníamos trabajo ni un duro. Entonces digo, ¿cómo puedo yo coger tiempo libre para poder trabajar en un periódico? Y yo iba de soldado y tal, y entonces le dije al capitán, digo, capitán, he oído que aquí había una revista antiguamente y tal que hacía Hermida, Jesús Hermida, que había hecho la mili como yo allí, el periodista. Buenas, sí, amigos. Jesús Hermida había hecho la mili en Mi mayor nombre que yo, y todo eso, Jesús Hermida. Jesús Hermida, sí señor. Sí. Y dice, sí, una revista muy simpática y tal, pero claro, dejó de salir porque no teníamos dinero para financiarle. Pero mi capitán será por dinero. ¿Me puede dar algún ejemplar? Buscó un ejemplar viejo. La revista se llama Cornetín. Cornetín. Cornetín, que es con lo que el ejército da las órdenes. Tatí. Ya sabes lo que te ordena el cornetín. Hay que obedecer al cornetín. Pues dije, muy simpático el nombre, vamos a ver. Digo, mire, mi capitán, le voy a hacer un business plan. ¿Qué es eso? Un plan de negocio para que no le cueste ni un duro al ejército. Y sacamos la revista otra vez. Eso sí, necesitaré tiempo para ir a la imprenta, a buscar la financiación, los anunciantes. Tal. Me tiene usted que liberar de las guardias. Dice, hombre, a ver, prepárame ese proyecto. Bueno, le preparo unos folios ahí explicándole todo. Y el tío dice, pues, ¿sabes qué? Se lo voy a preguntar al teniente coronel, que era el jefe del regimiento. El teniente coronel alemán se llamaba. Era un condecorado, nada menos que con la laureada de San Fernando. Era muy poco, solo Franco, Muñoz Grande y él. Creo que había 3. Era el tercero, sí. Pero bueno, era teniente coronel y había que llamarle, pues, ¿cómo se llamaba el teniente coronel? No era vuecencia, ¿no? Era... Dusía, la orden Dusía. Pero por ser laureado, era su excelencia. Su excelencia. Era excelentísimo, sí, porque era un caballero laureado. Era casi como rey, ¿no? Vuecencia. Vuecencia, entonces. Yo lo aprendí rápido. Entonces habló el capitán y dice el tío, esto es una anécdota simpática del libro, para que veas que no todo es traumático. Y entonces me dice el capitán, oye, pues se lo he contado a Vuecencia y quiere conocerte. Venga, vamos a ver el letra. Joder, entramos allí. Da Vuecencia su permiso. Adelante, joven. Tal, yo allí firme y tal. Le conté el proyecto y dice, y no nos va a costar ni un duro al ejército, es que no tenemos presupuesto. Dice, no. Mi teniente coronel, yo aseguro a Vuecencia que esto será costeado por los anunciantes. Fue mi primer diario gratuito, o sea, revista gratuita que fundé, porque y luego que iba por los bares y negocios que se anunciaron. Yo me inventé, antes que el 20 minutos, inventé Cornetín, que es el abuelo de 20 minutos, claro, el bisabuelo. Sí. Y dije, bueno, mira, soldado, si consigues sacar el número 1 de esta nueva temporada gratis para el ejército, quedas liberado de todas las guardias y tal, y te licenciamos antes y tal, no sé qué. Es que mire usted, mi mujer está enferma y tengo que buscar dinero para vivir. Sí, pero ahora, si no sacas el número 1, no te licencias en la vida, te quedas aquí toda la vida en el ejército. Si no sacas el número 1. Con eso te fíjate, digo, bueno... Vamos, te agarraron bien. Espabilé rápido. Y tú sabes lo que hice, pues hice una lista, fui a la cantina del Ministerio del Ejército y digo, ¿quiénes son los proveedores de la cantina principal? Entonces veces el Águila, el CAS, o no sé qué, el Mirinda, o lo que fuera, sí. ¿No? Vino, Osborne, no sé cuánto, tal, los que servían las bebidas y tal a la cantina del ejército. Y luego me fui a la banda de música. ¿De dónde compré los instrumentos? Pues los tambores los compramos en la calle Mayor, entonces qué, las trompetas no sé dónde. Me fui a ver a todos los proveedores del ejército, los trajes. Hay un tío que hace en la calle Mayor, hace trajes de militares, los mejores trajes de militares, está la gorra, no sé qué. Fui a ver a todos los suministradores del ejército. Unos te dirían sí, otros no, ¿no?
Pero bueno, como era muy barato, porque era una revistilla de 16 o 20 y tantas páginas, eran 2 pliegos, Sí. pero sí con fotos, yo quería que, porque la de Hermida era una porquería, era texto en blanco y negro y nada. Y poco más. Yo quería una foto grande de la portada y tal. Bueno, total, para hacerlo breve, llegaba a los sitios, estos son 4 perras, es para hacer la revista y tal. Si usted no financia esto, pues claro, se vería mal, ¿no? No vaya a ser que en lugar del águila traigan Mao. Ahí empecé a aprender lo que era exclusivas el trabuco. Que los comerciales eran mucho, pero está muy feo. En Claro. periodismo eso no se hace, no se debe hacer. Se hace, pero no se debe hacer. Pero oye, yo me jugaba la vida de mi mujer y los Claro, demás, te la guardia jugaba, y tal. pero eso, Era que un no corre pícaro, vuela. era un pícaro, ¿no? Eso no era periodismo, era pues un negocio comercial. Sí. Total, que todo el mundo me firmaba allí y tal. Y, oye, conseguimos dinero de sobra. Una revista de lujo con fotos. Fui a ver con el pater. Y usted es el director espiritual de la revista. Hágame una homilía para publicar en la página tal. Al teniente coronel, vuecencia tiene que escribir, yo es que escribo muy mal, pues yo solo escribo la vuecencia y una arenga tal. Y todo el mundo escribía en la revista. Anécdotas, dibujos, chistes, tal. Oye, y cuando llegó el momento, que ya era cerca de licenciarme, llegué y digo, ¿la vuecencia de su permiso? Aquí está la revista. No ha costado ni un duro. Las cuentas lo he comido por lo servido. Los números cuadraban, tantos gastos, tantos ingresos, no me quedé con ningún duro, digo, honrado como siempre. Oye, el tío pues le gustó, soldado, ha hecho usted una labor meritoria y voy a decir a su capitán que le dé la licencia inmediatamente y queda liberado de servicio. ¿No? Entonces, ¿qué hice? Como había estado todo ese tiempo buscando, había pasado la mili, pues, varios meses buscando trabajo y tal, encontré, vestido de militar, encontré trabajo en el diario Arriba. Como estaba dedicado a la revista, fui a ver y el Jaime Cammani, tío, que entonces se llamaba La Primavera de Cammani, que fíjate, que era luego un poco facha él, muy del búnker, pero de joven era un poquito liberal, digamos. Me contrató, yo iba vestido de militar, y digo, mire usted que tengo que ganar algo de dinero para mantener a mi mujer, que la tengo enferma y tal, me venía de Tarifa, tenía una pulmonía y tal. Me contrató. Entonces fui redactor de la Rima vestido de soldado. Ahí me sentaba, me quitaba los correajes y me ponía a corregir las crónicas. Así que ese fue mi primer trabajo fijo de redactor de nómina, de plantilla. Estando en el ejército de director de cornetín y en el diario Arriba de redactor. Y encima gratis, no te pagaron nada por los que se anunciaban y eso no ganaban. Eso sería ilegal, hombre, eso es una trampa. No, eso jamás. Se lo quedaban ellos, ¿no? Yo nunca he mentido en eso. Y le sacaron beneficio, ¿no? Al anunciarse y demás. No. Nos gastamos hasta el último duro para mejorar la revista, en fotos, en planchas, en papel, mejoramos en papel. Hicimos una cuenta que daba los gastos igual que los ingresos. Quedó redondo. Y el ejército contentísimo. Dice, oiga, vamos a mandar un ejemplar a cada regimiento para que tomen nota. Para ver si... Digo, fíjate, o sea que te hiciste famoso, ¿no? Salió bien, la cosa salió bien. Y de ahí ya me fui a fundar Cambio 16, de la Riva, cuando ya me licencié del ejército, de paisano, me fui a fundar Cambio 16. Así que bueno, también está esa historia ahí. Ah, pues mira, qué bello, qué bello. ¿Y cómo? No vale, ya me ha sacado todo. El que ha oído esta entrevista no va a comprar el libro. Porque ya sí, hombre, sí lo va a comprar. Más, ese libro es súper tocho, es súper tocho. Ahí has contado nada, 10 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene aquí 400 y pico. Pues de 10 páginas que has contado a 400, dime tú si no hay material. Bueno, oye, lo que pasa es que me toca hacer la comida ahora. Y bueno, ya para ir un poco ya finalizando y demás, este libro, ¿qué enseñanzas y valores quieres transmitir a través de este libro al lector? Bueno, yo lo que quiero sobre todo es que los padres que conocen mi historia, que es la suya, esto es la historia de los padres y de los abuelos, que de alguna forma hagan que sus hijos y nietos lean estas historias, para que sepan lo que costó la democracia, lo que costó conquistar la libertad, y que la libertad
no hace mejores a los hombres, como decía Azaña, los hace simplemente hombres. O la libertad, como decía Cervantes, en boca de Don Quijote, es el don más preciado que a los hombres dieron los cielos. Con ella no se comparan ni los tesoros que encierra la tierra ni que encubren los mares, dice Don Quijote. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. O sea, lo que quiero enseñar es a que los niños valoren la libertad, que ser libre es ser persona y no ser libre es ser esclavo. Eso es lo importante. Eso es lo que quiero, que aprendan el valor de la libertad y que se la jueguen para defender la libertad, porque si les falta, es como si les faltara el oxígeno. Verán lo que vale un peine. Y de alguna forma que reconozcan que los abuelos hicimos algo, hombre. Y que tomen ejemplo y que no caigan en esa mala tentación y que se hagan las cosas mejor para que... Es verdad que tuvo suerte y salió bien. Podría haber salido mal, pero no hubo guerra civil. Yo lo he hecho para demostrar que valió la pena no volver a las andadas, no volver a la guerra civil. Mi padre fue un ejército republicano, estuvo en el Fuente de Teruel, un campo de concentración, mi madre con sus 2 hermanos en la cárcel. Estábamos hartos de oír historias de la guerra civil y no queríamos otra guerra civil. Por eso el acuerdo, por el miedo de ambas partes. Y eso deben enseñarlo. Este libro debería ser un libro de texto, enseñarse en los colegios casi. Pues sí. Y bueno, me imagino que te hayas guiado por documentales, por historias vividas de primera mano, por haber leído libros, etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo ha sido volcar mi vida ahí, ¿no? Honestamente, volcar mi propia experiencia personal, ¿no? Creo que no es un libro de investigación, porque lo que cuento es lo que yo he vivido en primera persona. Como un periodista de primera línea, como un tío que no he sido un espectador, que he tomado parte. Yo estaba en el ruedo toreando, no estaba viendo desde la barrera. Entonces, el valor que tiene es el del testimonio de alguien que ha vivido la dictadura y que ha vivido la democracia. Y comparo, hombre, lo que es vivir oprimido en la dictadura con lo que es vivir en libertad en la democracia. Eso es lo que quiero que la gente que lea el libro pueda valorar, ¿no? Que no hay nada como... No hay nada como la libertad. ¿Piensas que puede haber una segunda parte? No creo, ya no me va a dar tiempo, aunque estoy escribiendo otras cosas. Estoy escribiendo una segunda parte, pero que ya es ficción. Estoy escribiendo del siglo XII. Del siglo XII, mira que... Eso... Sí. Bueno, eso ya es primicia. Sí. Y luego ya nos queda nada. Es una pregunta dentro de 2. ¿A qué tiene miedo José Antonio Martínez Soler en su vida personal? ¿Qué es lo que más le asusta? ¿Y qué es lo que más te ha dado un poco de incomodidad o de inseguridad a la hora de lanzar el libro? A lo que pensara el lector o ciertas personas. En cuanto al miedo, el libro está... La palabra miedo aparece mucho en el libro. Porque yo no soy ningún valiente, yo soy un cagao, yo soy un miedoso. Y calculo mucho los riesgos y estudio mucho todas las posibilidades. No soy ningún loco, ¿no? Temerario, no, calculo mucho. El miedo, de alguna forma, ha presidido toda mi carrera.
Eso es cierto. Yo tuve, mira, cuando fui a la Universidad de Harvard, después del secuestro y las torturas y el hospital y tal, salí huyendo de aquí y me dieron una beca especial en la Universidad de Harvard y tuve un profesor increíble que se llamaba Samuel Beer, un viejo ya medio jubilado y tal, que era el que hacía los discursos del presidente Roosevelt, presidente de América. Y nos dijo una frase un día, me hizo gracia, por eso no se me olvida. Dice, a los 10 o 12 alumnos que estábamos de posgrado allí, era gente de doctorado y tal, yo estaba haciendo mis trabajos de federalismo fiscal, y dice, a ver, de ustedes, ¿quién sabe el que dijo la frase no hay que tener miedo sino al miedo mismo? No hay que tener miedo más que al miedo mismo. Y todo el mundo dijo, hombre, el presidente Roosevelt, y yo como no sabía de qué hablaban, yo callado. Y dice, pues ninguno ha acertado, el único que ha acertado es el español que no ha dicho ni pío. Digo, es que no sé de qué habla, yo no sé quién dijo esa frase. Dice, pues la pronunció varias veces el presidente Roosevelt, pero la frase es mía. Porque yo he escuchado los discursos, o sea que fíjate, no hay que tener miedo más que al miedo mismo. Hay que tener miedo al miedo. A lo demás, no. Y lo demás nada. El gran profesor Beer. Luego me he carteado con él, tengo varios libros suyos, tipo encantador, ¿no? Dirigió mi tesina, me puso buena nota y todo, ¿no? Me dijo, muy original, muy original. Bueno. Pero fíjate, eso solo hay que tener miedo al miedo. Al miedo. El miedo te paraliza. Sí, el miedo te paraliza. También te protege, ojo. En determinado momento el miedo es protector. Te impide meterte en aventuras que son imposibles. Entonces, eso como una autodefensa. Claro, el miedo es bueno, pero vamos, yo creo que esa es la enseñanza que yo he sacado de mi vida profesional. Que ¿Y contra el libro? ¿Con el libro qué es lo que más te ha dado así un poco? Con el libro yo me lo he pasado bien. Es que primero el libro que yo escribí en el confinamiento, como estaba encerrado aquí en el sotanito donde estoy, pues mucho tiempo libre, no podía salir. Ahí estás de lujo. No podía hacer talla de madera, yo soy escultor de madera. Ahora anda. Hago muchas esculturas, otro día te las enseño, soy un artista, porque copio, igual que hice con los Buenos Días. Otro día te hago una entrevista sobre eso y otras como cosas. Artista. Bueno, del tenis no, porque soy muy malo, del tenis estoy en el ranking de mi pueblo, en una Arañada, muy estable, ni subo ni bajo, porque soy el último. Pues mira. Soy el último puesto, pero en talla de madera me lo paso muy bien haciendo esculturas y todo eso, pero te decía que en el confinamiento me gustó mucho escribir la primera parte del libro, que no sale aquí, porque era mi infancia en Almería, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, hasta que llegué a la universidad. Pero entonces vino mi mujer, que es muy buena periodista, digo que es del New York Times, del Wall Street Journal, y vino el autor del prólogo, el teniente general Casinello, que habían leído el tocho, que eran 1000 páginas, Jorge, 1000 páginas, dice. Uf. Toda la pandemia. Se dice pronto, ¿no? Antes de mandar una editorial, corta la mitad. Y me dijeron, corta la primera mitad. Empieza en la universidad, con lo que es la lucha tuya antifranquista. Y asesorado por el teniente general Casinello y por mi mujer, que manda más que el general, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar. Y corté por lo sano. Entonces, estoy publicando muchas cosas de mi infancia y tal, en La Voz de Almería, que me divierte mucho, en el periódico de mi pueblo, y aquí no hay nada de esa parte. Pero te voy a pasar el teléfono, porque te va a caer súper genial. Vive en Cebreros, donde está el museo, la tierra de Suárez. De Adolfo Suárez, y se llama Alfredo González. Él ha sido profesor, ha estado fuera, y él hace talla y hace belenes con cosas de madera y cosas... Pásame luego el teléfono que me interesa. Sí. Y tiene a Don Quijote, a Sancho Panza igual. Hombre, yo he hecho un Cervantes, que a ver si está por aquí. Si no, él es un poeta. Lo tengo en la otra habitación, pero he hecho una escultura de Cervantes preciosa, ¿no? No está aquí, está en otra habitación. Otro día presumiré de mis obras, que es lo que me gusta presumir de mis obras. Tiene el libro Cordel, Historia de la Transhumancia. O sea, qué cuidado. Bonito, qué bonito. Espera, ¿cómo se llama él? Él se llama Alfredo González Tejado. Alfredo González. Este vive en Cebreros, sí. He estado ahí en su casa, me he quedado Y bueno, he trabajado ahí en Cebreros, en el tiempo. La tierra de Suárez. Claro, ahí, ya te digo, Suárez era mucho Suárez. Cuando ya de mayor éramos amiguetes y tal, se partía de risa cuando le dije que me había dado el primer empleo en la televisión. No se acordaba de nada de mí. No me digas, sí, vaya. Qué pica, ¿no?
Pues bien. Antonio Martínez Soler, nos queda ya nada de tiempo. Yo para mí es un honor de haberte Un abierto placer. la puerta de la pirámide y sobre todo una persona que tiene mucha historia, eres muy grande, perteneces El halago, Jorge, el halago debilita, pero a mí me da alas. A mí Vamos, como Red Bull, ¿no? A mí como me da alas, yo con los halagos. Ya te digo. No quiero ser hipócrita, a mí. Me encanta, hombre. Y oye, ¿cuánto pelo tienes? Me encanta, estoy calvo perdido. Ya te digo. Pero es un honor de haberte tenido. Sabes que la puerta de la pirámide es tu casa, queda abierta. Gracias por abrirme la puerta, porque me he metido hasta el fondo de la pirámide. Así que pues sí, pues sí. Pues vamos a tener bastantes batallas. Para la próxima vez vamos a hablar de este tema y de mucho más, de tus culturas. Eres un gran profesional y muy bien. Me has tirado la lengua y he desenfuchado medio libro, pero hay muchas cosas más. Sí, hombre, pero lo que hemos hablado es ese libro, que nadie se quede con él, cómo se gestó la transición. La prensa libre no fue un regalo de José Antonio Martínez Soler y Marcial Pons, y se puede pedir por Amazon de editorial también. Y por Amazon lo puedes tener, y además que tienes un libro. En la Antonio Machado, es importante, está en el escaparate, la vi el otro día. Y hay que llevarla a la Real Academia de la Lengua. La próxima cosa será una novela del siglo XII. Pues sí, pues ya sabes, ya sabes. Pero antes que eso voy a tener otra entrevista contigo por toda tu trayectoria y por todo. Me pongo todas las esculturas al lado y a presumir. Sí, y vamos a hablar de escultura y de muchas cosas más. Me encanta presumir. Como dicen en Galicia, apertas y significa abrazos como los de antes. Hombre, muchos abrazos, Jorge. Encantado. Igual, fuerte abrazo. A todos los oyentes de la Puerta de la Pirámide. Buen viaje. Por la paciencia. Muchísimas gracias. Y de Tu Radio Valencia, www.turadiovalencia.com y el canal de la Puerta de la Pirámide. Fuerte abrazo. Pionero del Zoom. Gracias. A ti. Bueno. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turadiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.